La traición nunca anuncia su llegada con trompetas ni fanfarrias. Se cuela por la puerta principal con el rostro de alguien a quien amas. Y para cuando te das cuenta de lo que está sucediendo. Ya estás rota en el suelo. Apoyé mi rostro contra el frío vidrio de mi propia puerta. Mi vientre hinchado se contraía con otra ola de dolor que me atravesaba la columna como fuego. La luz del porche proyectaba sombras duras sobre mis mejillas empapadas de lágrimas mientras veía a mi esposo, Julien, reírse de algo que su madre le susurraba al oído. Estaban sentados en nuestra mesa del comedor, la mesa antigua de roble, de mi abuela, que había restaurado con mis propias manos, compartiendo café y pasteles como si fuera un brunch dominical y no la noche en la que yo daba a luz a su hijo. Mi hijo, nuestro hijo, el hijo al que habían dejado fuera, bajo la lluvia helada de octubre. Por favor, susurré contra el vidrio, mi aliento empañando la ventana. Otra contracción me dobló. Y me agarré al marco de la puerta con los nudillos blancos. El dolor empeoraba y llegaba más rápido. Necesitaba llegar al hospital. Necesitaba a mi esposo. Necesitaba ayuda. Pero Dorothy, mi suegra, solo sonrió con esa expresión fría y calculadora y negó con la cabeza, a través del vidrio amortiguado. Podía escuchar su voz, había tomado su decisión cuando faltó al respeto a esta familia. Que lo resolviera. Ella misma. Julien, el hombre que había prometido amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara, ni siquiera levantó la vista de su café. Ese fue el momento en que morí. No físicamente, aunque mi cuerpo parecía intentarlo. La ingenua, que creía en cuentos de hadas y finales felices, que confiaba con todo su corazón, que pensaba que el amor podía con todo. Murió allí mismo, en el escalón del porche, reemplazada por algo más duro, algo que entendía que la única persona que me salvaría era yo misma. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde se conecta nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza en la vida. Disfruta escuchando. 3 horas después, di a luz. Sola en una habitación de hospital, con solo una amable enfermera llamada Ruby, sosteniéndome la mano, mientras gritaba en la oscuridad. Mi hija, la hermosa y perfecta Florence Rose. Llegó a este mundo con solo yo allí para recibirla. Sin padre, sin abuela. Sin familia excepto la mujer que había luchado hasta atravesar el infierno para traerla a salvo. Pero mientras acunaba a mi recién nacida y miraba las luces de la ciudad más allá de la ventana del hospital, ya no pensaba en la ausencia de Julien. Ni siquiera pensaba en el dolor. Pensaba en las cuentas bancarias conjuntas, en la escritura de la casa que también tenía mi nombre, en los registros del negocio familiar que yo había ayudado a organizar. En el fondo, fiduciario que Julien no sabía que yo conocía. En esos pequeños detalles legales que Dorothy creía que una simple ama de casa no entendería. Me habían dejado fuera de mi propio hogar cuando más los necesitaba. Ahora, iba a devolverles el favor. A la mañana siguiente, descubrirían lo costosa que había sido su crueldad. Y para cuando se dieran cuenta de lo que estaba pasando, yo ya habría desaparecido con su dinero. Sus secretos y con la nieta, que Dorothy nunca llegaría a conocer. Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Yo estaba a punto de servirla congelada. 6 meses antes, si alguien me hubiera dicho que terminaría dando a luz sola mientras mi esposo festejaba con su madre, me habría reído, no porque fuera gracioso, sino porque era imposible. Julien me amaba. Éramos felices, estábamos construyendo algo hermoso juntos. Al menos eso me decía cada mañana al despertar en nuestro dormitorio perfectamente decorado. En nuestra casa victoriana perfectamente restaurada, viviendo nuestra vida perfectamente. Planeada la mañana que lo cambió, todo comenzó como cualquier otro miércoles. Estaba de 7 meses. Moviéndome lentamente por nuestra pequeña cocina iluminada por el sol, mientras Julien se apresuraba con su rutina habitual. Su cabello oscuro aún estaba despeinado por el sueño y llevaba ese costoso perfume que Dorothy le había comprado por Navidad, el que hacía que mi sensible nariz de embarazada ardiera. El café está listo, dije, colocando su termo de viaje sobre la encimera de granito. El mismo granito que Dorothy insistió en que instaláramos. Aunque yo quería madera maciza. Y también preparé algunos de esos muffins de arándanos. ¿Qué te gustan? Julien apenas levantó la vista de su teléfono. Gracias. Oye, hoy viene mamá a ayudar con la habitación del bebé. Tiene algunas ideas sobre la paleta de colores. Instintivamente llevé la mano a mi vientre. Creí que habíamos quedado en el amarillo suave. Ya está pintado. Ella piensa que lo neutro en cuanto a género es limitante. Él tomó su café y su maletín, aún revisando correos electrónicos. Solo escúchala, ¿de acuerdo? El tono despectivo de su voz me oprimió el pecho. Este era nuestro bebé, nuestra habitación. Pero de alguna manera,
Dorothy siempre tenía la última palabra. Había elegido nuestro lugar de bodas, influido en la búsqueda de nuestra casa, y ahora quería controlar también la habitación de nuestro hijo por nacer. Julian, realmente me encanta el amarillo. Lo elegimos juntos, ¿recuerdas? Se detuvo en la entrada de la cocina, mirándome finalmente. Por un momento, su expresión se suavizó y vi al hombre del que me había enamorado. El que solía traerme flores sin motivo, que me masajeaba los pies después de largos días, que me había prometido el mundo. Malini, ¿sabes qué? Mamá solo quiere lo mejor. Crió a 3 hijos exitosos. Tal vez deberíamos confiar en su experiencia y así. El momento se desvaneció. Me dio un beso rápido y distraído en la frente y se dirigió a la puerta. Podría llegar tarde esta noche. Gran presentación para la cuenta Sander. La puerta principal se cerró con un suave clic, dejándome sola en nuestra hermosa y asfixiante casa. Me quedé un largo rato en la cocina, observando cómo la luz de la mañana se desplazaba sobre los suelos de mármol que Dorothy había insistido serían más prácticos que la madera que yo había querido. Todo en esta casa contaba la misma historia. Las opiniones de Malini no importaban. Los sueños de Malini podían ser pintados por encima. Malini debía estar agradecida por lo que le daban y dejar de pedir más. Pero yo estaba pidiendo más. Quería que mi esposo me eligiera a mí por encima de su madre. Quería que nuestro bebé creciera. Un hogar donde yo tuviera voz. Quería sentir que pertenecía a mi propia vida. El timbre sonó exactamente a las 10. Dorothy Santino nunca llegaba temprano ni tarde. La puntualidad era solo otra manera de demostrar su superioridad sobre quienes luchábamos con cosas simples como la gestión del tiempo. Abrí la puerta y la encontré en nuestro porche como si le perteneciera, lo que, dada la influencia que tenía sobre Julian, quizá era cierto. Estaba impecablemente vestida, como siempre, con un abrigo de cachemira color crema, bolso de diseñador y pendientes de perlas que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Su cabello plateado recogido en un chignon perfecto, y sus ojos azules, del mismo tono que los de Julian, recorrieron mi apariencia con apenas disimulada desaprobación. Magdalene querida, me saludó con un beso en el aire en cada mejilla, un gesto tan cálido como una mañana de enero. ¿Cansada? ¿Duermes lo suficiente? El estrés no es bueno para el bebé. Y en menos de 10 segundos ya había logrado criticar mi apariencia y sugerir que era una mala madre. Dorothy Santino era una artista de la agresión pasiva. Estoy bien, Dorothy. Solo cosas normales del embarazo. Me aparté para dejarla pasar, observando cómo recorría nuestro vestíbulo como si hiciera una inspección. Corrió un dedo sobre la consola del hall. Revisando el polvo, Julian mencionó que has estado emocional últimamente. Cambios de humor. Es perfectamente natural, por supuesto. Pero necesitas controlarlos. A los hombres no les gustan las mujeres inestables. Mis manos se apretaron a los costados. No he estado inestable. Solo tengo opiniones sobre la habitación de nuestro bebé. El amarillo dijo, agitando la mano con desdén. ¡Qué color tan apagado! Los niños necesitan estímulo, querida. Colores vivos, temas apropiados para su género. El amarillo es tan beige. Sacó muestras de pintura de su bolso como un mago revelando cartas, rosa intenso, azul eléctrico, púrpura con brillos que me dolían los ojos solo de mirarlos. Pero aún no sabemos el género, dije débilmente. Queríamos que fuera una sorpresa. La sonrisa de Dorothy fue afilada como una cuchilla. Confía en mí, querida. Una madre siempre sabe. Este bebé va a ser especial, importante. Merece algo mejor que el amarillo. Pronunció la palabra como si tuviera un sabor desagradable. Pasamos las siguientes 2 horas en la habitación del bebé, con Dorothy explicando por qué cada elección que Julian y yo habíamos hecho estaba equivocada. La cuna era demasiado simple. El móvil, demasiado infantil. La mecedora de mi abuela, donde mi madre me había amamantado y su madre la había amamantado a ella, estaba anticuada. Y no era ergonómica, deberíamos donarla, declaró Dorothy, pasando sus maniquíes dedos sobre los desgastados reposabrazos de roble. Conozco una tienda encantadora que vende muebles modernos para habitaciones infantiles. Líneas limpias, diseño contemporáneo. Mucho más adecuado. Algo dentro de mí se rompió. No, las cejas de Dorothy se alzaron. Perdón. No, esa, sí ya se queda. Ha estado en mi familia por 3 generaciones. Mi bebé se va a sentar en esa silla tal como yo lo hice. Tal como mi madre lo hizo. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los ojos azules de Dorothy se volvieron hielo, y su sonrisa se tornó predatoria. Malini, querida, sé que estás apegada a tus reliquias familiares, pero necesitas entender algo. Este bebé es un Santino. Merece lo mejor, no cosas heredadas de personas que no pudieron permitirse algo mejor. El insulto me golpeó como una bofetada. Mi familia no había sido rica, pero éramos ricos en lo que realmente importaba.
Amor, lealtad, respeto, cosas que el dinero de Dorothy aparentemente no podía comprar fuera. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Dorothy se abrieron en shock. Luego se estrecharon peligrosamente. Perdonen, dije. Fuera. Esta es mi casa, mi habitación, mi bebé, y esa silla se queda exactamente donde está. Dorothy se levantó lentamente, con movimientos precisos y controlados. Cuando habló, su voz era seda envuelta en acero. Estás cometiendo un error. Malini, un error muy serio. Julien es mi hijo. Esta familia es mi familia, y si crees que puedes interponerte entre nosotros. Dejó que la amenaza flotara en el aire y luego sonrió esa sonrisa fría de nuevo. Bueno, veremos cómo te funciona eso. Recogió sus muestras de pintura y su bolso, avanzando hacia la puerta con dignidad regia. Pero se detuvo en el umbral, mirándome con algo que podría haber sido compasión si no fuera tan cruel. Julien escuchará sobre esto, por supuesto, y no le gustará. Verás, querida. Mi hijo valora la lealtad familiar por encima de todo. Siempre lo ha hecho, y cuando tiene que elegir entre su madre y una esposa que la falta al respeto. Se encogió de hombros delicadamente. La sangre es más espesa que el agua. No es así. La puerta principal se cerró detrás de ella con un suave clic que de alguna manera sonó como un disparo. Me hundí en la mecedora de mi abuela, con las manos temblorosas mientras frotaba mi vientre. El bebé pateaba como si percibiera mi angustia. Y susurré palabras de consuelo que ni siquiera creía. Está bien, pequeño. Mamá te tiene. Mamá, siempre te tiene. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si era cierto. Dorothy Santino acababa de declarar la guerra. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ganar. No tuve que esperar mucho. Julien llegó a casa 3 horas antes, con el rostro tormentoso y los ojos fríos. No me besó. Hola. No preguntó cómo había sido mi día. Solo se quedó en la puerta de la cocina como un ángel vengador. Su traje caro arrugado y la mandíbula apretada. Necesitamos hablar. Julien caminaba por nuestra cocina como un animal enjaulado, sus pasos resonando sobre el suelo de mármol. Me senté en la barra del desayuno, con las manos rodeando una taza de té de manzanilla que se había enfriado hacía 20 minutos. Observando cómo el hombre con el que me había casado se transformaba en alguien que no reconocía. Ella solo intentaba ayudarte. Malini. Eso es lo que hacen las madres. Ayudan. Quería tirar la silla de mi abuela y pintar la habitación de rosa intenso antes de que siquiera supiéramos si sería niña. ¿Y qué? Su voz se quebró como un látigo. Tal vez el rosa sería lindo. Tal vez ella sabe algo que tú no sabes. Crió a 3 hijos. Tú, 0. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Coloqué mis manos sobre mi vientre, sintiendo cómo nuestro bebé se movía inquieto dentro de mí, como si percibiera la tensión que chispeaba en el aire. Este es nuestro hijo, Julien. Nuestro. No de ella. Se detuvo de repente y se giró, para mirarme, sus ojos azules. Entonces, como si se hubiera encendido un fuego de ira en Dorothy que yo nunca había visto antes. Es su abuela. Tiene derecho a involucrarse, dijo él. ¿Y cómo lo sabes? Ella lo sabe. Confía en mí, mi madre siempre sabe. Julien retomó su paseo por la cocina, pasando las manos por su cabello oscuro. Aunque no lo supiera. Aunque se equivocara en todo lo demás. No puedes echarla de nuestra casa como si fuera una intrusa. Nuestra casa. Las palabras me supieron amargas en la lengua. Cada día se siente más como su casa. Julien se detuvo. ¿Qué quieres decir? Con eso, significa que eligió nuestros colores de pintura, eligió nuestros muebles, decidió dónde iríamos de luna de miel. Tiene opiniones sobre lo que como, lo que he visto, cómo paso mi tiempo. No puedo respirar en mi propia casa sin preguntarme si a Dorothy le gustaría. Eso es ridículo. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin consultarla primero? Es mi madre y yo soy tu esposa. Me levanté demasiado rápido, el mundo girando ligeramente. Julien extendió la mano para sostenerme, pero me aparté de su toque. Estoy llevando a tu hijo. No cuenta eso para algo. Por un momento, su expresión se suavizó. Vi un destello del viejo Julien. Aquel que solía elegirme. Pero luego su teléfono vibró y lo vi mirarlo automáticamente. Un mensaje de Dorothy, sin duda. Cuando volvió a mirarme, la suavidad había desaparecido. Necesitas disculparte con ella. ¿Perdón? Me escuchaste, la humillaste, la faltaste al respeto, la hiciste sentir no bienvenida en la casa de su hijo. Se cruzó de brazos. De repente idéntico a Dorothy cuando dictaba ultimátums. Llámala esta noche. Discúlpate. Hazlo bien, y si no lo hago. Su sonrisa era fría como el invierno. Entonces descubrirás exactamente lo desagradable que puede ser la vida cuando estás en guerra con una Santino. Me dejó sola en nuestra cocina. Mi té enfriándose y mi corazón rompiéndose de formas que no sabía que eran posibles.
El bebé pateaba con fuerza, como protestando por la tensión que nos rodeaba. Susurré otra promesa que no estaba segura de poder cumplir. Está bien, cariño. Todo va a estar bien, pero cuando la tarde se desvaneció en noche y Julien no volvió a cenar, empecé a comprender que nada volvería a estar bien jamás. La guerra comenzó con cosas pequeñas. Dorothy empezó a llamar todas las mañanas a las 7:30 exactas, justo cuando Julien se preparaba para el trabajo. Tenía preguntas urgentes sobre cenas familiares, eventos de caridad o preocupaciones sobre mi cuidado prenatal que requerían discusión inmediata. Julien pasaba 15 minutos al teléfono con ella mientras su desayuno se enfriaba y yo me quedaba sola en la mesa de la cocina, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Mamá piensa que deberías cambiar de médico, anunció un día, sin mirar de su teléfono mientras revisaba correos electrónicos. El que estás viendo no atiende en el mejor hospital. El doctor Eduardo es maravilloso. Ella me ha estado atendiendo desde que supimos que estaba embarazada. Mamá conoce al jefe de obstetricia en Presbyterian, puede conseguirte una cita. No quiero cambiar de médico a 7 meses de embarazo. Finalmente Julien me miró con esa expresión paciente que me hacía sentir como una niña difícil. Malini, este es nuestro primer bebé. ¿No quieres el mejor cuidado posible? Era una trampa elegantemente preparada. ¿Cómo podía argumentar en contra de querer lo mejor para nuestro hijo sin parecer egoísta? Pero yo amaba al doctor Eduardo. Escuchaba mis preocupaciones, respondía a mis preguntas y me hacía sentir parte de mi propio embarazo. En lugar de un incubador manejado por comité, el doctor Eduardo brinda una atención excelente. El teléfono de Julien vibró. Otro mensaje. De Dorothy. Mira, solo piénsalo, ¿de acuerdo? Mamá está haciendo llamadas hoy. Puede que ya tenga una cita para ti. Mis manos se cerraron en mi regazo. ¿Quieres decir que está tomando decisiones sobre mi atención médica sin consultarme? Ella está ayudando. Hay una diferencia, pero estaba empezando a comprender que no la había. En el mundo de Dorothy, ayudar y controlar eran lo mismo, envolviendo todo en papel caro y atado con un lazo de manipulación. La interferencia médica era solo el principio. Dorothy comenzó a aparecer en nuestra casa sin previo aviso, siempre con alguna emergencia que requería la atención inmediata de Julien. Un problema con el negocio familiar que solo él podía resolver. Una crisis con su hermana Natalie que necesitaba su intervención. Un susto de salud que resultaba ser nada, pero lo mantenía horas al teléfono. Aparecía justo cuando nos sentábamos a cenar. O en esos raros momentos de conexión entre Julien y yo, o cuando finalmente lo había logrado que habláramos sobre nombres para el bebé o los planes del cuarto infantil. Su timing era quirúrgico en su precisión. Lamento interrumpir, decía, sin parecerlo en absoluto. Pero Julien, querido, necesito tu consejo sobre la cuenta Sander. Tu padre habría sabido exactamente qué hacer. Siempre mencionaba al padre de Julien cuando quería algo. Richard Santino había muerto cuando Julien tenía 25 años y el duelo había unido madre e hijo de formas que, aparentemente, no dejaban espacio para esposas. Ninguna esposa. Julien dejaba todo para ayudarla. Nuestra cena se enfriaba, nuestra conversación moría. Nuestro momento se perdía en otra emergencia familiar Santino que, de alguna manera, solo él podía resolver. Empecé a cenar sola, luego vinieron las amigas. Dorothy tenía una red de mujeres ricas e influyentes que conocían a Julien desde niño. Comenzaron a aparecer para visitas, siempre cuando Julien no estaba en casa. Se posaban en mi sala como buitres elegantes, tomando té y haciendo observaciones sobre mi embarazo, mi casa, mi vida. Pareces cansada, querida, decía Caroline Schwed, cuyo esposo poseía la mitad de los bienes comerciales de la ciudad. ¿Descansas lo suficiente? Julien trabaja tan duro que necesita un hogar tranquilo. ¿Qué casa tan encantadora?, añadía Margaret Thorne, cuya familia tenía dinero antiguo y opiniones aún más antiguas. Aunque la decoración es interesante, muy extensa. Julien siempre ha tenido un gusto tan sofisticado. Estoy segura de que querrá redecorar cuando llegue el bebé. Nunca decían nada directamente insultante. Todo estaba envuelto en preocupación, disfrazado de sugerencias útiles. Entregado con sonrisas que nunca alcanzaban los ojos. Pero el mensaje era cristalino. No era lo suficientemente buena para Julien, no encajaba en su mundo. Era un inconveniente temporal que sería manejado y eventualmente reemplazado. Dejé de abrir la puerta. Pero Dorothy no había terminado. Comenzó a organizar cenas familiares en su finca al otro lado de la ciudad. Eventos elaborados con múltiples platos y vinos, caros que yo no podía beber. Me sentaba al extremo de la mesa, lejos de Julien, mientras ella procedía a ejercer su autoridad como la reina que siempre creyó ser Julien.
Cuéntales a todos sobre la presentación. Sander lo ordenaba, él se lanzaba a relatar en detalle sus triunfos laborales, mientras yo empujaba la comida en mi plato, tratando de no sentirme invisible. Natalie, ¿cómo va la planificación de la boda?, preguntaba a su hermana, comprometida con un heredero farmacéutico y planeando una boda capaz de eclipsar ceremonias reales. ¿Tomas alguna novedad sobre la expansión europea?, inquiría su hermano mayor, encargado de la división internacional del negocio familiar. Preguntaba por todos, sobre sus vidas, sus trabajos, sus logros. Todos, excepto por mí. Cuando la conversación ocasionalmente giraba hacia mí, siempre era sobre el embarazo y siempre en tercera persona, como si no estuviera sentada allí. ¿Cómo se siente? ¿Come suficiente? ¿Hace suficiente ejercicio? ¿Queremos un bebé sano? No. Me convertí en un recipiente, un incubador. Un inconveniente necesario en la producción de la próxima generación. Santino. Lo peor era ver a Julien permitir que esto sucediera. Mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, se sentaba en la mesa de su madre y me dejaba desaparecer una cena tras otra. Asentía con sus planes. Se reía de sus sutilezas hirientes y nunca preguntaba qué pensaba o cómo me sentía en el camino de regreso a casa de una noche particularmente bruta. Finalmente rompí. Tu madre me odia. Julien mantuvo los ojos en la carretera. No te odia. Solo es protectora. ¿Protectora de qué? Eres un hombre adulto, Julien. Estás casado. Vamos a tener un bebé juntos. ¿Le preocupa que me esté moviendo demasiado rápido? Que no nos conocíamos lo suficiente antes de casarnos. Salimos durante 2 años y estuvimos comprometidos un año. ¿Cuánto tiempo es suficiente? No sé. Trata de tiempo. Se trata de compatibilidad, valores compartidos, entender qué significa la familia. Lo miré de perfil con la luz del tablero iluminando su rostro. Este era el hombre que creía conocer. ¿Qué significa familia, Julien? Significa lealtad. Significa poner a la familia primero siempre. Significa entender que algunos lazos no pueden romperse. Pase lo que pase. Y el lazo entre esposo y esposa guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonó más suave. Casi triste, mi madre lo dejó todo por esta familia. Podría haberse vuelto a casar tras la muerte de papá. Podría haber empezado de nuevo en otro lugar. En cambio, dedicó su vida a asegurarse de que triunfáramos. El negocio, nuestra educación, nuestro futuro. Todo existe porque ella sacrificó su propia felicidad por nosotros. Y ahora tú tienes que sacrificar la tuya por la de ella. No es sacrificio cuando es amor. Pero sentada en nuestro camino de entrada, viendo a Julien luchar contra cadenas invisibles que lo ataban a una mujer que nunca lo dejaría ir, me pregunté si aún sabía la diferencia para mi 8º mes. Me sentía prisionera de mi propia vida. Dorothy había logrado aislarme de todo lo que importaba, la atención de mi esposo, las decisiones sobre nuestro hijo, incluso mi propio sentido de valía. Me movía cada día como sonámbula, cumpliendo con los trámites del embarazo, mientras me sentía cada vez más desconectada de la vida que crecía dentro de mí. Ladra. Eduardo estaba preocupada por mi presión arterial. El estrés afectaba tanto a mí como al bebé, pero cuando traté de explicarle la situación a Julien, desestimó mis preocupaciones como si fueran hormonas del embarazo y inestabilidad emocional. Quizá deberías hablar con alguien, sugirió una mañana durante el desayuno, sin levantar la vista de su periódico. Mi madre conoce a una excelente terapeuta especializada en ansiedad prenatal. Por supuesto que sí. No necesito terapia, Julien. Necesito que mi esposo me apoye. Yo te apoyo, ¿cuándo me apoyas? No has tomado mi lado ni una sola vez en 3 meses. Se doblegó el periódico con movimientos precisos y irritados. No hay lados, Malini. Solo hay familia. Y la familia se mantiene unida. Yo también soy tu familia. ¿Lo eres? La pregunta quedó suspendida en el aire como veneno. ¿Por qué? Últimamente siento que estás intentando romper esta familia. Lo miré a este extraño con el rostro de mi esposo, y sentí que algo moría dentro de mi pecho. No solo el amor. Aunque ese también se desangraba. La esperanza. La ingenua creencia de que las cosas podían mejorar. De que podríamos reencontrarnos. De que nuestro hijo nacería en un hogar lleno de amor en lugar de guerra. Está bien, susurré, dejaré de intentarlo. Julien parecía casi aliviado. Bien, quizá ahora podamos tener algo de paz. Pero la paz en el mundo de Julien significaba rendición. Significaba dejar que Dorothy orquestara cada detalle de nuestras vidas mientras yo interpretaba el papel de receptora agradecida. Significaba sonreír y asentir mientras ella planeaba el futuro de mi hijo sin incluir mi opinión. Significaba desaparecer en el trasfondo de mi propia historia. Lo intenté. Durante 2 semanas. Tragué mi orgullo y desempeñé el papel. Cuando Dorothy sugirió cambiar de pediatra, asentí.
Cuando presentó una lista de nombres adecuados para el bebé, dije que eran encantadores. Cuando anunció que había contratado a una niñera para ayudarme a adaptarme a la maternidad, le agradecí por pensar en todo. Julien estaba más feliz que en meses. La tensión en nuestra casa se evaporó, reemplazada por una armonía que se sentía como derrota. Comenzó a volver a casa para cenar, trayendo flores y hablando del futuro con un entusiasmo que podría haber sido contagioso si no estuviera muriendo por dentro. Mi madre piensa que deberíamos añadir una ampliación a la casa, dijo una noche, su brazo alrededor mío, mientras veíamos televisión. Una ala adecuada para la habitación del bebé con espacio para los cuartos de la niñera. No sea un arquitecto, por supuesto que sí, pensé, notando la fatiga en mi voz. No hizo comentario alguno, y ya nos ha puesto en la lista de espera para las mejores escuelas infantiles. Aparentemente, hay que presentar la solicitud antes de que nazca el bebé. Sentí a nuestro hijo moverse y puse mis manos sobre mi vientre, susurrando en silencio, lo siento, pequeño. Intenté crear un mundo mejor para ti. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la noche en octubre. Estaba embarazada de 37 semanas, incómoda y agotada. Julien trabajaba hasta tarde otra vez. Otra emergencia que requería su atención. Fuera del horario. Había preparado la cena para uno y me acomodaba para pasar otra noche sola cuando comenzaron las contracciones. Al principio pensé que eran solo Braxton Hicks. Falsos trabajos de parto. Los había tenido durante semanas, pero estas eran diferentes, más fuertes, más regulares. A las 9 las estaba cronometrando en mi teléfono, cada 5 minutos. Duraban 45 segundos, llamé a Julien, creo que esto es, dije cuando contestó. Las contracciones se están haciendo más fuertes. ¿Estás segura? ¿Recuerdas lo que dijo el médico sobre los falsos trabajos de parto? Otra contracción me golpeó y me aferré a la encimera de la cocina, respirando entre el dolor, bastante. Segura, Toye, déjame terminar aquí. ¿Puedes llamar a mamá? Ella sabrá qué hacer. Julien, necesito que vengas a casa ahora, lo haré, te lo prometo. Solo llama a mamá primero, está bien. Ella ya ha pasado por esto antes. La línea se cortó. Miré mi teléfono con incredulidad. Mi esposo, el padre del hijo, que estaba a punto de dar a luz, me acababa de decir que llamara a su madre en lugar de volver a casa a ayudar a su esposa en trabajo de parto, pero las contracciones eran más fuertes y necesitaba ayuda. Tragando mi orgullo, marqué el número de Dorothy Malini. ¿Todo está bien? Creo que estoy en labor. Julien dijo que te llamara To, la pausa lo decía todo. ¿Estás segura? Los primeros partos suelen durar mucho más de lo que la gente espera. Otra contracción me golpeó, más fuerte que la anterior. Me doblé, apoyando la frente contra la fría encimera de granito. Creo que sí, bastante segura. Bueno, las falsas alarmas son muy comunes. ¿Por qué no tomas un baño caliente y ves si se detienen? Si es trabajo de parto de verdad, las contracciones continuarán. Si no, te habrás ahorrado un viaje embarazoso al hospital, Dorothy. Creo, confía en mí, querida. He pasado por esto 3 veces. Sabrás cuándo es de verdad, colgó. Me quedé sola en la cocina, las olas del trabajo de parto recorriendo mi cuerpo, sintiéndome más aislada que nunca. Las 2 personas que deberían haber corrido a ayudarme habían desestimado mis preocupaciones y me habían dejado enfrentar la situación sola. Bien. Había manejado todo lo demás sola durante meses. Esto también podía hacerlo. Tomé una ducha, empaqué mi bolsa del hospital y llamé a un taxi. Cuando estuve lista para salir, las contracciones estaban a 3 minutos de distancia y apenas podía caminar entre ellas. Dejé una nota para Julien sobre la mesa de la cocina. Me fui al hospital, en labor. Llámame. Pero mientras esperaba el taxi en nuestro porche, doblada por otra contracción, vi el coche de Julien entrar en la entrada. Un alivio me invadió. Había venido a casa. Había comprendido que era serio y venía a ayudarme. Julien bajó del coche, me vio encorvada por el dolor y corrió por los escalones del porche en Magdalene. ¿Qué pasa? ¿Trabajo de parto? Jade, trabajo de parto de verdad. El taxi viene de espera. Déjame agarrar el cargador del teléfono. Y otro coche apareció detrás del suyo, el Mercedes plateado de Dorothy. Mi corazón se hundió al verla salir del vehículo, moviéndose con la gracia regia habitual. Vestía para una salida nocturna, vestido de cóctel negro, perlas, tacones que golpeaban nuestra entrada como una cuenta regresiva al desastre. ¿Cómo? ¿Está ella?, llamó Dorothy, acercándose con la expresión de preocupación que siempre usaba para parecer atenta en público. Creo que es de verdad esta vez, dijo Julien, pasándose las manos por el cabello. Las contracciones son muy seguidas. Dorothy me examinó de pies a cabeza como evaluando ganado. Los primeros partos suelen durar de las 12 a 20 horas. No hay prisa. El taxi casi llega a Jade.
aferrándome a la barandilla del porche mientras otra ola de dolor me golpeaba. Necesito llegar al hospital. Tonterías, dijo Dorothy con brusquedad. Los hospitales solo te envían de regreso, si no estás lo suficientemente avanzada. Estarás mucho más cómoda aquí hasta que el trabajo de parto activo comience de verdad. Se volvió hacia Julian, ignorándome por completo. ¿Por qué no la ayudas a entrar?, dijo Dorothy. Traje vino para celebrar. Esta podría ser la noche en que conozcamos a nuestro nieto. Julian vaciló, mirando entre su madre y su esposa en trabajo de parto. Por un instante fugaz pensé que podría elegirme a mí. Pensé que le diría a su madre que su esposa embarazada necesitaba ir al hospital y que todo lo demás podía esperar. En cambio, dijo, mamá tiene razón. Probablemente todavía es temprano. Vamos a ponerla cómoda adentro y ver cómo progresa. Julian, necesito ir al hospital ahora. Pero ella estaba tomando mi brazo, guiándome hacia la puerta principal. Vamos, cariño. Unas horas más no harán daño. El taxi llegó justo cuando Dorothy abrió nuestra puerta. Hizo un gesto imperioso para despedir al conductor. Lo siento. Al final no lo necesitaremos. Vi mi escape desaparecer por la calle y algo dentro de mí se rompió. No solo se quebró, se hizo añicos en tantos pedazos que sabía que nunca podrían volver a unirse. Me dejaron entrar como si fuera una niña haciendo un berrinche en lugar de una mujer en trabajo de parto. Dorothy tomó el control de inmediato, enviando a Julian a servir el vino mientras evaluaba mi estado como si fuera una profesional médica en lugar de la suegra controladora con delirios de grandeza que era. Las contracciones no están tan juntas, anunció después de observarme durante 5 minutos. Y todavía hablas durante ellas. Confía en mí, querida. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Pero yo sí lo sabía. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que este bebé estaba llegando y pronto. Las contracciones eran más fuertes, más seguidas, más intensas. Necesitaba atención médica profesional. No el diagnóstico emitter de Dorothy, basado en sus 3 embarazos de hace 30 años. Quiero ir al hospital, dije con firmeza. La sonrisa de Dorothy se volvió afilada. Medaline, querida. Estás dramatizando. Las primerizas siempre piensan que saben más que las experimentadas. Pero una contracción me golpeó con tal fuerza que no pude hablar. Me agarré del brazo del sofá, con la visión blanca en los bordes, mientras un dolor como nunca antes había sentido atravesaba mi cuerpo. Cuando pasó, levanté la mirada y vi a Dorothy y Julian observándome con expresiones que me helaron la sangre, ni preocupación ni simpatía. Molestia. Estás asustando a Julian, dijo Dorothy con suavidad. Tal vez deberías acostarte hasta que puedas controlarte. ¿Controlarme?, dije, mientras las contracciones, ahora a 2 minutos de distancia, me doblaban de dolor. Estoy llamando a una ambulancia. La mano de Dorothy se cerró sobre la mía con un agarre sorprendentemente fuerte. No estás pensando con claridad, querida. Las hormonas, el dolor te están haciendo irracional. Déjanos a Julian y a mí manejar esto. Miré a mi esposo, esperando ver un destello del hombre con el que me había casado. Alguna señal de que entendía que su esposa necesitaba ayuda, no que alguien la controlara. En cambio, Julian asintió. Mamá tiene razón. Te estás alterando y eso no es bueno para el bebé. ¿Por qué no intentas descansar? Otra contracción me golpeó, más fuerte que la anterior. Me doblé mientras mi agua se rompía, empapando mi ropa y el piso de madera de la casa. Por un momento, la habitación quedó en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. Entonces Dorothy suspiró. Bueno, eso va a manchar. No, Jade, Dios mío, el bebé viene. Tenemos que ir al hospital inmediatamente. Su primera preocupación fueron nuestros pisos de madera. Eso era todo. Me incorporé con dificultad. Me voy. Conocían ustedes. Pero cuando intenté caminar hacia la puerta, Dorothy se interpuso. Sus ojos azules eran hielo y su sonrisa, la más aterradora que jamás había visto. No lo creo, querida. Y fue entonces cuando escuché el suave clic del cerrojo girando. Julian había cerrado la puerta principal con llave. Las siguientes horas fueron una pesadilla que parecía no terminar nunca. Cada vez que intentaba salir, llamar por ayuda o alcanzar el teléfono, Dorothy o Julian me detenían con manos suaves pero firmes y voces tranquilizadoras que me hacían sentir que estaba perdiendo la razón. Estás en transición, decía Dorothy una y otra vez, como si recitara de un libro de medicina. Es perfectamente normal sentirse abrumada, pero entrar en pánico no ayudará al bebé. Me trasladaron a la sala de estar. Dorothy dirigía a Julian para que trajera toallas y mantas mientras ella interpretaba el papel de abuela preocupada por venir. Pero yo podía ver el cálculo en sus ojos, la forma en que me observaba como un científico estudiando a una rata de laboratorio. Esto no era por mi seguridad ni por el bienestar del bebé. Esto era sobre control, sobre demostrar que ella, no yo, era la verdadera autoridad en esta familia.
sobre asegurarse de que, incluso el nacimiento de mi propio hijo, ocurriera en sus términos, a su manera, bajo su supervisión. Julien, por favor, supliqué, durante un breve respiro entre contracciones. Algo está mal, lo siento. Necesitamos ir al hospital. Mi esposo me miró con lástima, no con amor. Malini. Te estás asustando a ti misma. Mamá tuvo a Thomas en casa cuando el hospital estaba muy lejos. Ella sabe lo que hace. No soy tu madre. Esto no es hace 30 años. Necesito un médico, necesitas calmarte, dijo Dorothy con dureza. Toda esta histeria está poniendo estrés innecesario al bebé, pero el bebé estaba en peligro. Podía sentirlo. Sus movimientos habían cambiado, se habían vuelto frenéticos, y luego inquietantemente quietos. Las contracciones eran abrumadoras, pero de algún modo no progresaban como deberían. Algo estaba muy mal. Mi bebé, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Por favor. Algo le pasa a mi bebé. La expresión de Dorothy se suavizó hasta lo que podría pasar por compasión si no se miraban de cerca sus ojos. El bebé está bien, querida. Solo tienes miedo. Los primeros partos siempre dan miedo. Se arrodilló junto a mí, colocando su mano manicura sobre mi vientre, hinchado con una posesividad que me hacía estremecer la piel. No hay nada de qué preocuparse. Yo estoy aquí. Julien está aquí. Nos encargaremos de todo. Nos encargaremos de todo. No dijeron nos encargaremos de ti, dijeron todo. Como si yo fuera solo un detalle más a administrar en el mundo perfectamente orquestado de Dorothy. Las contracciones empeoraban, no mejoraban. Perdía tiempo entre ellas. Con un dolor tan intenso que apenas podía pensar, apenas podía respirar, pero a través de la bruma de agonía, podía ver a Dorothy y Julien susurrando en un rincón, sus cabezas juntas como conspiradores. Por favor, jadeé, extendiendo la mano temblorosa hacia ellos. Ayúdenme. Dorothy volvió a mi lado, su sonrisa serena y aterradora a la vez. Te estamos ayudando. Querida, te mantenemos a salvo. Nos aseguramos de que este parto ocurra exactamente como debe ocurrir. ¿Cómo debe? Pensé, el golpe de la comprensión golpeándome como un puñetazo físico. ¿Según quién? Según la visión retorcida de Dorothy de cómo debía entrar en el mundo el hijo de su hijo. Según su necesidad de ser el centro de cada momento importante en la vida de Julien, la realización me golpeó. Ella quería que sufriera. Quería que estuviera indefensa, dependiente, agradecida por los pedazos de ayuda que decidía hacer. Quería ser la heroína de esta historia. La matriarca sabía que salvaba el día mientras la joven esposa histérica se desmoronaba. Y Julien la dejaba hacerlo. Las horas pasaron en un borrón de dolor y desesperación. Supliqué, imploré, intenté razonar con ellos. Pero cada intento de tomar control sobre mi propio parto era recibido con condescendencia suave y negativa firme. No estás pensando con claridad, se convirtió en el estribillo favorito de Dorothy. Déjanos manejar esto. Finalmente, cuando el dolor se volvió tan abrumador que ya no podía formar frases coherentes. Cuando estaba segura de que tanto mi bebé como yo íbamos a morir en nuestra sala, mientras mi esposo y mi suegra jugaban a la familia perfecta, les dije que quería tomar aire fresco afuera. Dorothy intentó detenerme de nuevo. Pero esta vez no iba a permitirlo. No puedes salir en tu estado, había dicho. Mírame. Me levanté y salí. Me quedé allí, en mi propio porche delantero, doblada por otra contracción que me atravesaba, con las manos temblando, mientras intentaba abrir la puerta. Pero me di cuenta de que estaba cerrada por dentro. Presioné mi rostro contra el frío vidrio de mi propia puerta. Mi vientre hinchado, contrayéndose con otra ola de dolor que me enviaba fuego por la columna. La luz del porche proyectaba sombras duras sobre mis mejillas manchadas de lágrimas, mientras observaba a mi esposo Julien reírse de algo que su madre le susurraba al oído. Se sentaron en nuestra mesa del comedor, la antigua mesa de roble de mi abuela que yo misma había restaurado, compartiendo café y pasteles como si fuera un brunch dominical en lugar de la noche en que yo estaba a punto de dar a luz a su hijo. Mi hijo. Nuestro hijo. El hijo que habían dejado afuera bajo la lluvia helada de octubre. Por favor, susurré contra el cristal, mi aliento empañando la ventana. Otra contracción me golpeó y me doblé, agarrando el marco de la puerta con los nudillos blancos. El dolor empeoraba, llegaba más rápido. Necesitaba ir al hospital. Necesitaba a mi esposo. Necesitaba ayuda, pero Dorothy, mi suegra, solo sonrió esa sonrisa fría y calculadora y negó con la cabeza. A través del vidrio amortiguado, podía oír su voz. Había tomado su decisión cuando me faltó el respeto. Que lo resuelva ella misma. Julien, el hombre que había prometido amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara. Ni siquiera levantó la mirada. En ese momento, tomé una decisión. Llamé a la ambulancia. Pero, inmediatamente, la ambulancia llegó. Desbloquearon la puerta y salieron.
deteniendo a la ambulancia antes de que pudiera llevarme al hospital. Creo que es hora de ir al hospital ahora, anunció Dorothy, fingiendo preocupación. Julien corrió de inmediato. Yo conseguiré el auto así, de repente. Tras horas de desestimar mis súplicas, ignorar mis instintos y tratarme como una niña histérica tras haberme dejado afuera, Dorothy decidió que era hora. No porque yo estuviera en peligro, sino porque ella estaba lista. Me ayudaron hasta el auto, Dorothy ajustando mantas y almohadas mientras Julien encendía el motor. Para entonces, yo apenas estaba consciente, el dolor era tan intenso que existía solo en los espacios entre las contracciones. No te preocupes, querida, murmuró Dorothy, mientras me acomodaban en el asiento trasero, pronto estaremos allí y entonces verás. Todo salió exactamente como debía. Pero cuando Julien arrancó el auto, capté un vistazo del rostro de Dorothy en el espejo retrovisor. Sonreía, no con alivio ni preocupación, sino con satisfacción. Había ganado. En el hospital todo sucedió muy rápido. Las enfermeras me miraron y me llevaron apresuradamente a labor y parto, con rostros tensos por la preocupación profesional. El doctor Eduardo apareció como por arte de magia. Su presencia familiar fue el primer alivio que sentí en horas. Malini, ¿por qué no viniste antes?, preguntó, revisando mis signos vitales con eficiencia. Estás en trabajo de parto activo y el bebé muestra signos de sufrimiento. Intenté explicar, pero otra contracción llegó y mis palabras se disolvieron en gritos. Detrás de mí, podía oír a Dorothy hablando con las enfermeras, contando su versión de los hechos. Estaba tan asustada, pobrecita. Intentamos convencerla de que viniera antes, pero insistió en que no estaba lista. Las primerizas, ya sabes cómo son, las mentiras salían de su boca como miel, cada una diseñada para pintarme como una paciente irracional y difícil. Mientras ella se posicionaba como la abuela preocupada y experimentada que había intentado ayudar, nos ocuparemos bien de ella, aseguró una de las enfermeras a Dorothy. ¿Por qué no esperan usted y el padre en la sala familiar? En realidad, dijo Dorothy, con ese tono de acero envuelto en seda que conocía tan bien, me gustaría quedarme. Tengo amplia experiencia en partos y Malini tiende a sobrepasarse en situaciones estresantes. El doctor Eduardo me miró interrogante. En mi estado actual apenas podía hablar, y mucho menos defenderme. El dolor consumía todo lo demás, dejando sin espacio para palabras o protestas. Depende de Malini, dijo finalmente el doctor Eduardo. Yo quiero que salga. Logré jadear entre contracciones. Por favor, solo a Julien, solo a Julien. El rostro de Dorothy se volvió blanco de furia, pero no pudo discutir frente al personal médico, no sin revelar al monstruo controlador bajo su fachada de abuela preocupada. Por supuesto, querida, dijo entre dientes, lo que tú creas mejor, pero mientras pasaba junto a mi cama, en su camino hacia afuera, se inclinó y susurró en mi oído, con una voz tan baja que solo yo podía escuchar. Esto no ha terminado. La siguiente hora fue un borrón de intervenciones médicas y dolor abrumador. El doctor Eduardo trabajaba con una eficiencia silenciosa, monitoreando tanto a mí como al bebé con el tipo de preocupación profesional que Dorothy había estado imitando toda la noche. La frecuencia cardíaca del bebé está bajándole, dijo a las enfermeras. Necesitamos que nazca rápidamente en procedimientos de emergencia, luces brillantes. Julien sosteniendo mi mano, mientras los profesionales médicos luchaban por salvar la vida de nuestra hija, la niña que podría haber estado en peligro toda la noche mientras Dorothy jugaba a ser doctora en nuestra sala de estar. Cuando Florence Rose finalmente llegó, diminuta, perfecta y benditamente sana, rompí a llorar de alivio y agotamiento. Julien también lloraba, abrumado por la visión de su hija y por darse cuenta de lo cerca que habíamos estado del desastre. Es hermosa, susurró con la voz cargada de emoción. Malini es perfecta. Por un momento, sosteniendo a nuestra recién nacida, mientras Julien acariciaba mi cabello. Pensé que tal vez podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Tal vez convertirnos en padres le ayudaría a recordar lo que realmente importaba. Tal vez esta pesadilla con Dorothy finalmente terminaría. Pero entonces la puerta se abrió y Dorothy entró como si fuera dueña del lugar, los brazos llenos de flores y el rostro radiante de triunfo. Oh, es preciosa, cuchicheó, extendiendo la mano hacia la bebé sin pedir permiso, absolutamente perfecta. Se parece exactamente a Julien cuando nació. Alzó a Florence de mis brazos antes de que pudiera protestar, acunándola con la confianza posesiva de alguien que había esperado este momento toda la noche. Hola, cariño, murmuró a mi hija. La abuela está aquí. La abuela te cuidará muy bien, observé, exhausta e impotente. Como Dorothy reclamaba a mi recién nacida, de la misma manera en que había reclamado todo lo demás en nuestras vidas. Julien estaba a su lado, radiante de orgullo, mientras su madre desempeñaba el papel de abuela ante enfermeras y médicos. Nadie mencionó las horas que había pasado suplicando ayuda.
Nadie reconoció que el sufrimiento de la bebé podría haberse evitado si hubiéramos ido al hospital antes. Nadie cuestionó la versión de Dorothy ni preguntó por qué una mujer en trabajo de parto activo había sido retenida en casa contra su voluntad. La narrativa ya se estaba reescribiendo. Dorothy era la heroína. Yo era la paciente difícil que necesitaba ser manejada. Y Julien estaba simplemente feliz de que su madre y su hija finalmente se encontraran. Mientras yacía en aquella cama de hospital, viendo a Dorothy sostener a mi hija, mientras Julien las contemplaba a ambas con adoración, comprendí algo fundamental sobre mi matrimonio, mi vida y mi futuro. Nada iba a cambiar. Dorothy seguiría controlando cada aspecto de nuestras vidas. Julien seguiría habilitándola y yo seguiría siendo marginada en mi propia familia. A menos que yo misma cambiara las cosas, las enfermeras finalmente llevaron a Florence a la sala de recién nacidos para su primer chequeo y Julien las acompañó, dejándome sola con Dorothy por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Se sentó en la silla junto a mi cama con una expresión serena y satisfecha. «No fue tan terrible, ¿verdad?», dijo con tono conversacional al final. Todo salió perfectamente. La miré fijamente. Esta mujer que me había aterrorizado durante meses y que esa noche había puesto en riesgo tanto mi vida como la de mi bebé para satisfacer su necesidad de control. Podrías habernos matado a ambas. No seas dramática, querida. He tenido 3 hijos. Sé cómo es un parto de verdad. El bebé estaba en peligro. El doctor Eduardo lo dijo. Dorothy lo desestimó con un gesto de mano. Los doctores siempre dicen eso para sentirse importantes. Florence está perfectamente sana, lo que prueba que mis instintos eran correctos. Sus instintos. No su formación médica, ni la experiencia profesional. Ni siquiera la decencia humana básica. Solo sus instintos. Me enterraste en la casa, dije en voz baja. Me impediste recibir atención médica cuando estaba en trabajo de partos. Te lo impedí para que no hicieras el ridículo y fueras al hospital demasiado pronto. Deberías darme las gracias. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Incluso ahora. Después de todo lo que había pasado, ella creía genuinamente que había estado ayudando. En el mundo de Dorothy, su juicio era infalible, sus decisiones siempre eran correctas. Y cualquiera que las cuestionara simplemente era demasiado ignorante para comprender su sabiduría. Te odio, susurré. La sonrisa de Dorothy no se tambaleó, ni un instante. Lo sé, querida, pero el odio es un lujo que ya no puedes permitirte. Ahora tienes una hija. Una hija que necesita estabilidad, seguridad y unidad familiar. Una hija que merece más que una madre que antepone sus propias emociones a lo que es mejor para la familia. Se inclinó hacia mí. Sus ojos azules fríos como el hielo ártico. Así que, esto es lo que va a pasar. Te vas a disculpar por tu comportamiento. Esta noche, vas a agradecerle a Julien y a mí por cuidarte durante tu difícil parto. Y vas a detener esta insensata rebeldía que ha estado destrozando a esta familia. Y si no lo haces, continuó. Su voz como seda envuelta en acero. Entonces descubrirás exactamente lo difícil que puede ser la vida para una madre primeriza, sin sistema de apoyo. Sin un esposo que confía en su juicio. Sin una familia que crea sus historias. Sin amigos que quieran lidiar con su drama. La voz de Dorothy era seda envuelta en acero. Julien es un Santino, querida. Florence es una Santino, y los Santino cuidan de los suyos, pero solo cuando los suyos conocen su lugar. Se levantó, alisando su vestido con elegancia ensayada. Te daré un tiempo para pensar en ello, pero no te demores demasiado. Julien espera tu disculpa y no es un hombre paciente cuando su familia está bajo ataque. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejándome sola en la fría habitación del hospital con el eco de sus amenazas resonando en mis oídos. Cerré los ojos y pensé en mi hija, durmiendo plácidamente en la sala de recién nacidos, mientras su padre y su abuela planificaban su futuro sin consultar a la mujer que casi muere al traerla al mundo. Dorothy tenía razón en una cosa. Ya no podía permitirme el odio. El odio era un lujo para quienes tenían el poder de actuar. Pero la venganza era diferente. La venganza era paciente. La venganza era metódica. La venganza esperaba el momento perfecto y luego atacaba, con precisión quirúrgica. Y mientras yacía en aquella cama de hospital, con el cuerpo destrozado y el corazón hecho pedazos, empecé a planear. Las primeras semanas después del nacimiento de Florence pasaron en una bruma de agotamiento y creciente claridad. Dorothy tenía razón en una cosa: las madres primerizas sin un sistema de apoyo enfrentaban desafíos imposibles. Lo que ella no había contado era que la desesperación podía ser una maestra y el aislamiento podía ser un regalo.
Mientras Julien trabajaba largas horas y Dorothy presidía nuestra sala de estar con un desfile de admiradores, adulando a su nieta, yo pasaba mis días aprendiendo cosas que nunca me había molestado en entender antes. Cosas importantes, peligrosas, como el hecho de que nuestras cuentas bancarias conjuntas habían sido configuradas con Julien como titular principal, dándole el poder de congelar mi acceso con una sola llamada, como el hecho de que nuestra casa, a pesar de que mi nombre estaba en la escritura, había sido comprada con dinero de un fideicomiso familiar santino que venía con condiciones. Condiciones que podrían activarse si alguna vez me volvía inapropiada como esposa de Julien, como el hecho de que el negocio familiar que Julien manejaba con tanto éxito era en realidad una red de empresas fantasma, cuentas offshore y refugios fiscales que harían que el IRS se interesara mucho si alguna vez salieran a la luz. Aprendí estas cosas lenta y cuidadosamente durante esas horas tranquilas en que todos asumían que estaba durmiendo, creando vínculo con la bebé. Mientras Dorothy entretenía a sus amigas abajo y Julien trabajaba en su oficina, yo me sentaba en nuestro dormitorio con mi laptop, siguiendo rastros de papel y conectando puntos con la paciencia metódica de alguien que no tenía nada que perder. La imagen que surgió era fascinante. La fortuna de la familia Santino, construida sobre la firma de inversiones exitosa de Richard, no era tan legítima como todos creían. Había transacciones sospechosas, momentos dudosos en las operaciones bursátiles y un patrón de información privilegiada que habría llevado a hombres menos astutos a la cárcel. Dorothy había sido más que una viuda afligida manejando el patrimonio de su difunto esposo. Había sido una participante activa en esquemas financieros que habían hecho posible su riqueza y había sido muy cuidadosa en documentar todo, presumiblemente como seguro contra cualquiera que pudiera amenazar su posición, incluyendo a Julien. Mi esposo, el hijo dorado, que no podía hacer nada mal, dependía por completo de la continua buena voluntad de su madre. El negocio que él dirigía, ella lo poseía. La casa en la que vivíamos, ella tenía la escritura. El fideicomiso que él heredaría, él controlaba su distribución. Julien Santino, exitoso hombre de negocios y devoto hijo, era en realidad un títere muy caro, bailando al compás de los hilos que su madre había tejido con dinero, culpa y miedo. De entender la dinámica fue el primer paso. Reunir pruebas fue el segundo. Dorothy mantenía registros meticulosos guardados en una oficina en casa que mostraba a los invitados como si fuera una sala de trofeos. Documentos financieros, correspondencia de negocios, papeles legales, todo organizado con la misma precisión obsesiva que aplicaba a todo en su vida. También llevaba un diario, un libro encuadernado en cuero, donde registraba sus pensamientos, planes y observaciones sobre la familia. La había visto escribir en él durante esas largas noches en que presidía nuestra sala de estar, su pluma moviéndose por las páginas con trazos decisivos. Acceder a estas cosas sería imposible en circunstancias normales. Dorothy protegía su privacidad con fiereza, y Julien nunca traicionaría la confianza de su madre, ni siquiera por su esposa. Pero las circunstancias ya no eran normales. Yo ya no era la joven ingenua que se había casado con esta familia 18 meses atrás. Ahora era madre, con una hija cuyo futuro dependía de mi capacidad para superar a la mujer que la veía como nada más que otra posesión a controlar. El plan comenzó a tomar forma durante esas tranquilas sesiones de alimentación en medio de la noche, mientras Florence mamaba y la casa dormía a nuestro alrededor. Yo resolvía los detalles con la misma atención cuidadosa que Dorothy me había enseñado a aplicar a todo lo demás. Requeriría paciencia, requeriría un momento perfecto, y requeriría que me convirtiera en alguien que nunca había sido antes, alguien capaz de engaño, manipulación y cálculo despiadado. Alguien como la propia Dorothy. La ironía no se me escapaba. Para derrotar al monstruo, tendría que convertirme en uno. Pero al mirar a mi hija dormida, sus diminutos dedos aferrados a los míos con completa confianza, supe que me convertiría en lo que fuera necesario para protegerla del destino que Dorothy había planeado. Florence Rose Santino no crecería para ser otra marioneta en la colección de su abuela. Aunque eso significara destruir todo lo demás en el proceso, la clave de la oficina de Dorothy me llegó por pura suerte disfrazada de desastre. La hermana de Julien, Natalie, se casaría en 6 semanas y el caos previo a la boda proporcionaba la cobertura perfecta para mis misiones de reconocimiento. Dorothy estaba completamente inmersa en la planificación del evento, coordinando con catering, floristas y fotógrafos mientras manejaba la política familiar con su habitual puño de hierro. Durante una tarde particularmente frenética, salió corriendo para atender una emergencia floral en el lugar de la boda, dejando su bolso en nuestra cocina. Dentro de ese bolso, junto con la habitual colección de tarjetas de crédito y cosméticos, había una pequeña llave de plata que yo había visto usar para cerrar la puerta de su oficina. Tenía 20 minutos antes de que regresara,
Quizá. 30. Si el florista era tan incompetente como Dorothy había declarado, mis manos temblaban mientras hacía una impresión de la llave usando jabón y papel aluminio. Un truco que había aprendido en un podcast de crímenes reales durante una de esas noches sin dormir con Florence. No era perfecto, pero tenía que ser suficiente. Dorothy regresó 35 minutos más tarde, murmurando sobre proveedores incompetentes y temperamentos artísticos completamente ajena al hecho de que su fortaleza había sido violada. Hacer una copia llevó otra semana de planificación cuidadosa. Tuve que esperar el momento adecuado cuando Julien estaba en el trabajo y Dorothy distraída, para salir con Florence bajo el pretexto de una cita rutinaria con el pediatra. El cerrajero no hizo preguntas y tuve mi boleto dorado al santuario de Dorothy la primera vez que entré a su oficina sin invitación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el vecindario podía escucharlo. La habitación era exactamente como esperaba, toda de madera oscura y cuero, con obras de arte, caras y fotos familiares cuidadosamente colocadas que contaban la historia que Dorothy quería que el mundo creyera. Su escritorio era enorme, una antigüedad que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de las personas. La superficie estaba despejada, salvo por un pisapapeles de cristal, una pluma estilográfica y un pequeño diario de cuero en el que la había visto escribir incontables veces. Fotografié todo. Estados financieros que mostraban la intrincada red de cuentas de la familia Santino. Documentos legales que revelaban la verdadera estructura de propiedad del negocio de Julien. Correspondencia con abogados, contadores y socios comerciales que pintaban una imagen muy diferente de la riqueza familiar de la que mostraban al mundo. Pero fue el diario el que proporcionó la evidencia más dañina. La letra ordenada de Dorothy revelaba a una mujer que veía a las personas como piezas de ajedrez que mover en un tablero que solo ella podía ver. Había análisis detallados de las debilidades de los miembros de la familia, planes para manipular diversas situaciones a su favor y evaluaciones frías de las amenazas a su poder. Las entradas sobre mí fueron particularmente reveladoras. Magdalene continuó resistiéndose a integrarse en la estructura familiar. Su apego a su origen de clase trabajadora la hace inadecuada para el apellido Santino. Pero la fascinación de Julien hace imposible la acción directa. El embarazo podría proporcionar palanca. Las madres primerizas suelen ser más maleables, especialmente cuando están aisladas de sistemas de apoyo externos. El incidente en la habitación de la bebé fue instructivo. Melaine tiene más carácter del inicialmente evaluado, pero carece del pensamiento estratégico necesario para representar una amenaza real. La manipulación emocional sigue siendo el enfoque más eficaz. Las complicaciones del parto proporcionaron una excelente oportunidad para demostrar la inestabilidad y el mal juicio de Malini. Julien ahora cuestiona sus instintos maternos, lo cual será útil para futuras discusiones de custodia si el matrimonio se vuelve insostenible. Esas palabras me golpearon como agua helada. Dorothy no solo intentaba controlar mi matrimonio, ya estaba planeando su disolución y documentando evidencia que podría usar para arrebatarme a mi hija. Fotografié cada página con las manos más firmes ahora que entendía el verdadero alcance de la amenaza que enfrentaba. Esto ya no era solo una suegra controladora. Esto era una cuestión de supervivencia. Los registros financieros eran igual de reveladores. La fortuna Santino se había construido sobre una base de inversiones cuestionables, evasión fiscal y lo que parecía ser un comercio de información privilegiada sistemático. Dorothy tenía documentación que abarcaba 20 años. Todo organizado con la precisión de alguien que entendía su valor como seguro material de chantaje. No era de extrañar que Julien no pudiera liberarse del control de su madre. Ella poseía evidencia que podía destruir no solo su negocio, sino su libertad. El acto del hijo devoto no era solo manipulación emocional, era autopreservación. Durante las semanas siguientes hice múltiples visitas a la oficina de Dorothy, siempre durante esas breves ventanas en las que podía asegurarme de tener privacidad. Copié archivos, fotografié documentos y, poco a poco, armé un panorama completo del imperio financiero de la familia Santino. Lo que encontré era lo suficientemente condenatorio como para destruirlos a todos. Pero la destrucción no era mi objetivo, no todavía. Quería algo más preciso, más poético. Quería que Dorothy entendiera exactamente lo que se siente estar atrapada, impotente y dependiente de la misericordia de otro. Quería que experimentara el mismo aislamiento y desesperación que ella me había infligido. Y comenzaba a ver exactamente cómo lograrlo. La oportunidad que había estado esperando llegó en forma del fin de semana de la boda de Natalie. Todo el clan Santino se reuniría en la propiedad de Dorothy durante 3 días de celebraciones, dejando nuestra casa vacía y mis movimientos sin supervisión por primera vez en meses. Julien estaba estresado por sus deberes como padrino.
Dorothy orquestaba cada detalle del evento con precisión militar y todos estaban demasiado distraídos, con catas de champán y cenas de ensayo como para prestar atención a lo que la silenciosa nueva madre estaba haciendo con su tiempo libre. Perfecto. Había pasado semanas preparando este momento, reuniendo no solo evidencia, sino también las herramientas necesarias para ejecutar mi plan. Un nuevo teléfono registrado bajo un nombre falso. Una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, donde Dorothy nunca pensaría en buscar. Documentos legales preparados por un abogado especializado en divorcios conflictivos y casos de custodia. Lo más importante, abriría mi propia cuenta bancaria, algo que debería haber hecho años atrás. Pero nunca me molesté porque Julien manejaba todas nuestras finanzas. Contenía solo unos pocos cientos de mi antigua cuenta de ahorros. Pero, era mía, completamente separada de la red financiera de los Santino. Las festividades de la boda comenzaron un viernes por la noche con una cena de ensayo en el club campestre. Desempeñé mi papel a la perfección. La esposa solidaria ayudando a Julien con la corbata, la nuera agradecida elogiando la planificación del evento de Dorothy. La madre devota mostrando a la pequeña Florence a parientes lejanos que hacían. Apropiadamente y luego nos olvidaban. Nadie notó cuando me escabullí temprano, alegando cansancio y responsabilidades de lactancia. Nadie cuestionó mi ausencia en las actividades posteriores. Nadie pensó dos veces en la joven madre, que prefería las noches tranquilas en casa a las obligaciones sociales. Vieron exactamente lo que esperaban ver: Malini, la esposa sumisa que conocía su lugar de esa noche, mientras la familia Santino celebraba en el club. Comencé el trabajo más importante de mi vida. Primero, transferí cada pieza de evidencia que había reunido: almacenamiento digital seguro y copias físicas de respaldo, estados financieros, documentos legales, las condenatorias entradas del diario de Dorothy. Todo preservado en múltiples ubicaciones a las que ella no podría acceder ni controlar. Luego hice algunas llamadas. El IRS tiene un programa de denuncias que recompensa a quienes reportan fraude fiscal con un porcentaje de los fondos recuperados. La SS ofrece incentivos similares para violaciones de valores. Y los jueces de familia ven con muy malos ojos a los padres que usan a los hijos como armas en disputas de custodia. No hice denuncias formales esa noche, eso vendría más tarde, cuando el momento fuera perfecto, pero establecí contacto con las personas adecuadas. Proporcioné información preliminar y senté las bases para lo que se convertiría en una investigación muy minuciosa de las prácticas comerciales de la familia Santino. Al amanecer, había puesto en marcha una cadena de eventos que desmoronaría el cuidadosamente construido imperio de Dorothy. Amenaza tras amenaza. Pero la verdadera obra maestra aún estaba por llegar. La ceremonia de bodas del sábado fue hermosa. De la manera en que solo el dinero ilimitado podía ser posible. Natalie lucía radiante en su vestido de diseñador. El novio parecía genuinamente enamorado, y Dorothy reinaba como la madre reina que siempre creyó ser. Yo me senté al fondo con Florence, aplaudiendo en los momentos apropiados y sonriendo para las fotos familiares, mientras repasaba mentalmente los detalles finales de mi plan. Todo debía ocurrir en la secuencia exacta, con un tiempo perfecto. Para lograr el impacto máximo, la recepción fue aún más elaborada que la ceremonia. Cientos de invitados llenaban la finca de Dorothy, cenando platos preparados por chefs de renombre y bailando con música de una orquesta completa. Era el tipo de evento que aparecería en revistas de sociedad, un testimonio del gusto, la riqueza y la posición social de Dorothy. También era la distracción perfecta. Mientras todos celebraban y Dorothy brillaba en la gloria de su exitosa organización, yo ejecutaba la fase final de mi preparación: transferencias bancarias, presentación de documentos legales, comunicaciones digitales con abogados, periodistas y agencias gubernamentales. Para cuando el último invitado se fue el domingo por la noche, yo tenía todo en su lugar. El lunes por la mañana traería una nueva realidad para la familia Santino. Pero ellos aún no lo sabían. Dorothy estaba de excelente humor mientras limpiábamos después de las festividades del fin de semana. La boda había sido un triunfo social y había recibido numerosos elogios por sus habilidades organizativas y su gusto impecable. Incluso Julien parecía más relajado de lo habitual, como si la exitosa ejecución de sus deberes como padrino hubiera aliviado algo del estrés constante que se había convertido en su estado predeterminado. Todo salió muy bien, anunció Dorothy mientras guardábamos las últimas decoraciones de la boda. Natalie lucía hermosa, la ceremonia fue impecable y todos lo pasaron de maravilla. Es tan satisfactorio cuando una planificación cuidadosa produce resultados perfectos, asentí y sonreí, desempeñando mi papel a la perfección. Hiciste un trabajo increíble. Todo estaba precioso. Gracias, querida, me alegra que aprecies el esfuerzo involucrado. Se detuvo.
estudiando mi rostro con esos calculadores ojos azules. Últimamente pareces mucho más tranquila, menos resistente a las sugerencias familiares. La maternidad te ha madurado, si tan solo supiera cuánto. Había estado pensando en lo que dijiste en el hospital. Mentí con suavidad sobre poner a la familia primero y brindar estabilidad a Florence. Tenías razón, estaba siendo egoísta y emocional. La sonrisa de Dorothy era triunfante, me alegra escucharte. Decir eso. Julien estará encantado. Ha estado preocupado por la tensión en la casa, quiero hacerlo mejor por el bien de Florence, excelente. En ese caso, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos reorganizar las cosas para que funcionen de manera más eficiente para todos. Dorothy se acomodó en su silla favorita, claramente preparada para exponer su visión de mi completa capitulación. He estado pensando en la situación de la niñera, y creo que lo mejor sería alguien que viva con nosotros y ayude a tiempo completo. Conozco a la candidata perfecta. Muy experimentada. Excelentes referencias y completamente leal a los intereses de la familia. Leal a los intereses de la familia. Traducción, una espía que informaría cada uno de mis movimientos directamente a Dorothy. Eso suena maravilloso, dije, inyectando la cantidad justa de gratitud en mi voz. Podría usar la ayuda y creo que sería beneficioso que asumieras más responsabilidades con el negocio familiar. Nada demasiado complejo, por supuesto. Pero Julien podría usar un asistente para sus tareas administrativas. Te daría un sentido de propósito, más allá de la maternidad, tareas administrativas, acceso a registros empresariales que podrían usarse para incriminarme si algo salía mal. Otra cadena para mantenerme atada al Imperio Santino. Me encantaría ayudar en todo lo que pueda. Dorothy me miró con una expresión de orgullo, como si fuera una estudiante particularmente prometedora que finalmente había comprendido un concepto difícil. Maravilloso. Comenzaremos a hacer los arreglos de inmediato. Tengo tan buena sensación sobre cómo van a salir las cosas. No tenía idea de lo cierto que estaba. El martes amaneció claro y frío, con una luz de octubre tan nítida que hacía que todo pareciera definido y significativo. Me desperté temprano, como había hecho desde el nacimiento de Florence. Y me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos de mi familia comenzando el día. La alarma de Julien sonó exactamente a las 6:30. Se levantó con un gemido, tambaleándose hacia el baño, y comenzó su rutina matutina con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás: ducha, afeitado, vestimenta, café, noticias, maletín. Beso de despedida que apenas rozó mi mejilla. A las 7:45 ya se había ido. Florence se removía en su Moisés, emitiendo esos pequeños sonidos que indicaban que pronto estaría despierta y con hambre. La levanté con cuidado, respirando ese dulce olor a bebé que nunca dejaba de calmar mi corazón acelerado, y me acomodé en la mecedora que mi abuela había tallado. Mi madre había restaurado y Dorothy había intentado desechar. Buenos días, mi amor, susurré junto a su suave cabello. ¿Dormiste bien? Me miró con esos serios ojos azules, los de Julien, desgraciadamente, pero en un rostro que era completamente mío. Y sentí la familiar oleada de protección feroz, que se había convertido en mi fuerza impulsora. Todo lo que estaba a punto de hacer era por ella, para darle un futuro libre de las manipulaciones de Dorothy. Las debilidades de Julien y el tóxico legado santino que de otro modo definiría toda su vida. Después de alimentar y cambiar a Florence, bajé a preparar el desayuno y encontré a Dorothy ya en mi cocina, vestida con uno de sus costosos conjuntos deportivos y bebiendo café de mi taza favorita. Buenos días, querida, dijo sin levantar la vista de su teléfono. He programado las citas con la candidata a niñera para esta tarde y con la persona para el puesto de asistente administrativo para el jueves. Pensé que deberíamos avanzar rápidamente en ambos frentes, avanzar rápidamente antes de que yo pudiera cambiar de opinión o causar más problemas. Suena perfecto, dije, sirviéndome mi propio café y acomodando a Florence en su asiento saltarín. Estoy emocionada por empezar. Dorothy levantó la vista, estudiando mi rostro en busca de señales de rebeldía o resentimiento. Al no encontrar ninguna, sonrió. Esa sonrisa satisfecha que había aprendido a odiar. Excelente. Oh. Y Julien mencionó que has tenido algunos problemas para dormir. Conozco a un doctor maravilloso que se especializa en asuntos posparto. Muy discreto, muy comprensivo con los desafíos que enfrentan las nuevas madres. Un psiquiatra, alguien que podría documentar mi supuesta inestabilidad y proporcionar testimonio experto sobre mi idoneidad como madre si surgiera un problema de custodia. En realidad, estoy durmiendo mucho mejor ahora, respondí con sinceridad. Creo que solo me estaba ajustando a la nueva rutina. Pero gracias por preocuparte, por supuesto, querida. Somos familia, familia. La palabra que justificaba cada violación de límites. Cada manipulación, cada crueldad casual que
había infligido durante el último año. Charlamos amablemente mientras alimentaba a Florence su desayuno. Dorothy exponiendo sus planes para mi futuro con la misma confianza casual que mostraba al rediseñar mi habitación infantil. Asentí. Estuve de acuerdo y desempeñé el papel de la nuera agradecida que finalmente había aprendido su lugar. Ella no tenía idea de que estaba frente a una bomba a punto de estallar, después de que Dorothy se marchó a su juego de tenis matutino. Pasé un tiempo con Florence, jugando a las escondidas y cantándole nanas mientras mi mente repasaba una vez más la lista final de comprobación. Todo estaba en su lugar. Cada contingencia había sido planificada. Cada posible reacción había sido anticipada y contrarrestada. A las 11 a.m. hice la primera llamada. Señor Harris. Habla Malini Santino. Estoy lista para proceder. Con los documentos de los que hablamos, mi abogado de divorcio fue eficiente y minucioso. Los papeles estarían listos para presentarse al final del día. La moción de custodia, respaldada por las entradas del diario de Dorothy, documentando sus intentos de manipulación, se presentaría simultáneamente. La segunda llamada fue al agente del IRS que había mostrado interés en las prácticas contables creativas de la familia Santino. Agente Sander, tengo esos documentos adicionales que solicitó. La tercera llamada fue al reportero del periódico financiero especializado en crímenes de cuello blanco. Señorita Miller, sí. Estoy lista para declarar oficialmente. Al mediodía, había puesto en marcha una serie de eventos que destruirían la reputación, la fortuna y la libertad de la familia Santino. Pero eso era solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo comenzaría esa noche. Pasé la tarde desempeñando a la perfección el papel de madre y esposa. Ordené la casa, preparé la cena favorita de Julien y arreglé todo para que luciera exactamente como siempre. Térmica, doméstica, completamente inofensiva. Cuando Julien llegó a casa a las 6:30, lo recibí con una sonrisa y un beso más cálido de lo habitual. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, tomando su maletín y colgando su abrigo como lo había hecho cientos de veces antes. Bien. Ocupado, mamá, dijo. ¿Estás emocionada con los nuevos arreglos? Muy emocionada. Creo que es exactamente lo que necesitamos. Se relajó visiblemente, probablemente aliviado de que los meses de tensión finalmente hubieran terminado. Su esposa difícil había sido domesticada. Su madre estaba feliz y su vida podía volver a los patrones suaves y predecibles que prefería. Tuvimos una cena encantadora. Julien habló sobre el trabajo. Yo compartí historias divertidas sobre el día de Florence. Hicimos planes para el fin de semana como cualquier pareja normal, durante unas horas. Casi me permití recordar por qué me había enamorado de él en primer lugar. Pero luego llamó Dorothy, como lo hacía cada noche, y observé el rostro de mi esposo iluminarse con un tipo de calidez genuina que no me había mostrado en meses. Hola, mamá. La cena estuvo excelente. Malini ha sido maravillosa hoy, maravillosa. Como una mascota bien entrenada que finalmente había aprendido a no ladrar a los visitantes, Julien se fue a dormir. Y yo me senté en la sala con mi portátil, poniendo los toques finales a un documento que serviría tanto de explicación como de evidencia. La historia de mi matrimonio, las manipulaciones de Dorothy y los crímenes financieros que había descubierto. Todo documentado con la misma meticulosa atención al detalle que Dorothy me había enseñado a valorar. Sería publicado simultáneamente en redes sociales, enviado a todos los principales medios de comunicación y entregado a las agencias gubernamentales correspondientes. Para la mañana siguiente, la familia Santino ocuparía la primera plana por todas las razones equivocadas. Pero eso aún no era suficiente. A las 2 a.m. hice una última llamada. Ruby, habla Mataline. Necesito ese favor. ¿Del que hablamos? Ruby, la enfermera que me había tomado la mano durante el nacimiento de Florence, se había convertido en una aliada inesperada en los últimos meses. Había visto de primera mano cómo Dorothy había intentado controlar mi parto y había estado documentando discretamente casos similares de interferencia familiar en la atención médica. Todo está listo, dijo en voz baja. La casa segura está preparada y el equipo legal sabe que te espera. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Miré alrededor de la casa que nunca había sido realmente mía. A la vida que había intentado hacer funcionar con tanto esfuerzo. Al matrimonio que había muerto la noche en que me dejaron afuera durante el parto. Estoy segura, entonces nos vemos mañana. Cuídate, Malini. Colgué y recorrí mi casa por última vez, memorizando detalles que nunca volvería a ver, las encimeras de granito que Dorothy había elegido, los pisos de mármol en los que había insistido, las fotos familiares que contaban la historia de la vida de Julien antes de mí y que continuarían mucho después de que yo me fuera. En la habitación de Florence, empaqué una bolsa con silenciosa eficiencia, ropa, pañales, fórmula.
juguetes, todo lo que necesitaría para la nueva vida que estábamos a punto de comenzar. Dormía plácidamente mientras yo preparaba todo, confiando en que la mantendría a salvo. Aunque no tenía idea de cuán drásticamente estaba a punto de cambiar su mundo, dejé 3 sobres sobre la almohada de Julian. El primero contenía los papeles del divorcio y un acuerdo de custodia que me otorgaba la custodia principal mientras le permitía visitas supervisadas. Los términos eran más generosos de lo que merecía. Pero no intentaba castigarlo por ser débil, intentaba salvar a nuestra hija de convertirse en otra víctima de Dorothy. El segundo sobre contenía copias de todas las pruebas que había recopilado sobre los crímenes financieros de la familia, junto con una explicación detallada de cómo Dorothy había manipulado nuestro matrimonio desde el principio. Cada comentario cruel, cada juego de poder, cada intento de aislarme y controlarme, todo documentado con fechas, testigos y evidencia de apoyo. El tercer sobre era más simple. Solo una nota corta que decía todo lo que nunca pude decirle durante nuestro matrimonio. Julian, te amé. Amé al hombre que eras antes de que tu madre te convenciera de que yo era el enemigo. Habría pasado mi vida haciéndote feliz si me lo hubieras permitido. Pero tú la elegiste a ella, cada vez. La elegiste, ahora estoy eligiendo a nuestra hija. No intentes encontrarnos. El sistema legal se encargará de la custodia y mis abogados se encargarán de todo lo demás. Para cuando leas esto, el mundo sabrá quién es realmente la familia Santino. Puedes culparme si eso te ayuda a dormir por la noche, pero ambos conocemos la verdad. Tú te lo hiciste a ti mismo. Cuida de tu madre. La necesitarás más que nunca. Ahora, Malini, a las 4 a.m., cargué a mi hija dormida en su asiento de automóvil y conduje lejos de la casa donde había intentado tanto pertenecer. El aire de octubre era fresco y limpio, y el cielo del este comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. En algún lugar detrás de mí, Julian dormía plácidamente en nuestra cama, sin saber que su esposa y su hija se habían ido. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Dorothy dormía en su mansión, soñando con la nuera sumisa que creía haber creado finalmente. Despertarían ante una pesadilla, pero por primera vez en meses sentí que podía respirar. La primera llamada de Julian llegó a las 6:47 a.m. Yo estaba sentada en la cocina de Ruby, alimentando a Florence con su biberón matutino, mientras las noticias se reproducían en la televisión de fondo. La casa segura era un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, amueblado con lo básico y abastecido con todo lo que necesitaríamos durante las próximas semanas. Mi teléfono vibró contra la encimera, el nombre de Julian parpadeando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. La segunda llamada llegó 30 segundos después. Luego la tercera. Para las 7 a.m. había llamado 15 veces. Finalmente respondí, Mateline. Su voz estaba desgarrada, desesperada. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Florence? ¿Qué demonios está pasando? Supongo que encontraste mis cartas. ¿Cartas? Malini. Hay reporteros afuera de nuestra casa. Hay agentes federales haciendo preguntas sobre el negocio. Mamá está teniendo algún tipo de colapso. Necesitas volver a casa ahora mismo y explicar lo que has hecho. El pánico en su voz era casi satisfactorio. Casi. No voy a volver, Julian. Ya no hay hogar. ¿De qué hablas, Malini? Me estás asustando. Lo que sea que esté mal. Podemos solucionarlo. Solo regresa y lo arreglamos. ¿Cómo arreglamos la habitación de Florence? ¿Cómo arreglamos mi parto y el nacimiento? ¿Cómo arreglamos todos los demás problemas de nuestro matrimonio, donde la opinión de tu madre importaba más que los sentimientos de tu esposa? Me gustó como tú y tu madre me dejaron afuera mientras yo estaba en trabajo de parto. Silencio. Entonces esto es por mamá, Malini. Si estás molesta por no estoy molesta, Julian. He terminado. Pude escuchar la voz de Dorothy de fondo, aguda y exigente, probablemente preguntando con quién hablaba, qué estaba diciendo, cómo podían recuperar el control de la situación. Malini. Por favor, te amo. Florence necesita su padre. Florence necesita un padre que la ponga primero. Un padre que la proteja de personas tóxicas en lugar de habilitarlas. Un padre que elija a su familia por encima de su madre. Yo sí elijo a la familia. Tú eres mi familia, no. Julian, nunca fui tu familia. Solo fui la mujer con la que te casaste mientras esperabas que tu madre aprobara tus decisiones. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de su respiración y la voz cada vez más frenética de Dorothy de fondo. Mateline dijo finalmente con la voz quebrada. Por favor, no te lleves a mi hija. No me la estoy llevando. La estoy manteniendo a salvo. Hay una diferencia. Colgué y apagué el teléfono. En menos de una hora, la noticia se había difundido a lo grande. Imperio financiero construido sobre el fraude. Los oscuros secretos de la familia Santino expuestos. Los titulares resonaban en todos los principales medios.
respaldados por la montaña de pruebas que había proporcionado a reporteros e investigadores, registros bancarios que mostraban evasión fiscal sistemática, documentos de inversiones revelando operaciones con información privilegiada, correspondencia por correo electrónico que pintaba un cuadro de crímenes financieros deliberados y calculados a lo largo de 2 décadas. Pero las revelaciones más devastadoras provenían del propio diario de Dorothy, sus frías evaluaciones de los miembros de la familia como piezas de ajedrez a manipular, sus planes detallados para controlar el matrimonio de Julian y aislar a su esposa, sus intentos documentados de interferir en la atención médica durante el parto para establecer motivos legales de custodia. La mujer, que se presentaba como madre y abuela devota, se reveló como una manipuladora maestra que veía a las personas como herramientas para su propio beneficio. La reacción del público fue rápida y brutal. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre el caso. El hashtag Santino Scandal comenzó a ser tendencia en pocas horas. Mujeres compartieron sus propias historias sobre suegras tóxicas y familias controladoras. Expertos legales analizaron la evidencia y sus posibles implicaciones criminales. Lo más devastador fue que otras víctimas comenzaron a presentarse, las exnovias de Julian que habían sido alejadas por la interferencia de Dorothy, socios comerciales que habían sido engañados o manipulados, empleados despedidos por cuestionar prácticas poco éticas, un patrón de abuso y control que se extendía por años. Todo centrado en la necesidad de Dorothy de dominar a todos en su órbita. Para el mediodía, agentes federales habían registrado tanto el negocio familiar como la mansión de Dorothy. Julian había sido llevado a declarar y Dorothy misma fue arrestada por evasión fiscal, fraude bursátil y conspiración. El imperio que ella había pasado décadas construyendo se derrumbó en una sola mañana. Mi teléfono comenzó a sonar. Nuevamente alrededor de las 2 p.m. No era Julian esta vez. Probablemente estaba demasiado ocupado hablando con abogados e investigadores federales. La llamada venía de Thomas, el hermano mayor de Julian Malini. ¿Qué demonios has hecho? Thomas siempre había sido el más frío de los hijos Santino, el que más se parecía a Dorothy en su enfoque calculador de las relaciones. Su esposa lo había dejado 2 años atrás, llevándose a sus hijos y citando diferencias irreconciliables que todos sabían significaban que él había elegido a su madre por encima de su matrimonio. Dije la verdad, respondí simplemente. Has destruido esta familia. Has destruido vidas. ¿Para qué? Porque mamá te lastimó. Tu madre intentó quitarme a mi hija, Thomas. Documentó sus planes con su propia letra. Interfirió en mi atención médica para crear pruebas de que yo era incapaz como madre. Manipuló cada aspecto de mi matrimonio para aislarme de mi esposo. Eso es ridículo. Mamá ama a Julian. Te ama. Tu madre ama el control. Él ama el poder. Ella ama ser el centro del universo de todos. Pero no ama a las personas. Las colecciona. Estás loca. Quizá, pero también soy libre. Thomas colgó. Pero las llamadas continuaron. Nettel sollozando por su luna de miel arruinada por el escándalo. Amigos de la familia exigiendo explicaciones. Abogados intentando medir mi disposición para cooperar con diversas investigaciones. Ignoré todas esas llamadas. Esa noche, Ruby me trajo la cena y las últimas actualizaciones. La historia de los Santino había llegado a nivel nacional, recogida por cadenas ansiosas de un escándalo que combinaba drama familiar, crimen financiero y una joven madre que luchaba contra una dinastía controladora. ¿Cómo te estás sintiendo?, preguntó Ruby, acomodándose en la silla frente a la mía, mientras Florence jugaba en una manta entre nosotras. Mejor de lo que esperaba. Era cierto. A pesar del caos que había desatado. A pesar del futuro incierto que se abría ante mí, me sentía más tranquila que en meses. Por primera vez en un año, me sentía yo misma nuevamente. Algún arrepentimiento. Miré a mi hija, que estaba mordiendo un anillo de dentición y balbuceando contenta consigo misma. No tenía idea de que su mundo se había dado vuelta, que su padre enfrentaba cargos criminales, que su abuela estaba bajo custodia federal. Todo lo que sabía era que su madre estaba allí sosteniéndola, manteniéndola a salvo. No dije firmemente. Ningún arrepentimiento. A la mañana siguiente, Julian apareció en mi puerta. Se veía terrible, sin afeitar, con ojos hundidos, vistiendo la misma ropa que había llevado el día anterior. El hombre de negocios confiado había sido reemplazado por un hombre roto que había perdido todo en apenas 24 horas. Ruby respondió a la puerta, pero me dejó decidir si quería hablar con él. Acepté, en parte por curiosidad y en parte porque creí que merecía la oportunidad de despedirse de su hija. Nos sentamos en la pequeña sala de Ruby. Florence durmiendo plácidamente en su asiento para auto entre nosotras, como un pequeño recordatorio de lo que habíamos creado juntas y lo que ahora estaba protegiendo. La arrestaron, dijo Julian sin preámbulos. Arrestaron a mi madre. Sé que los cargos son serios. Malini podría ir a prisión por años.
Cometió crímenes durante años, esto es lo que significa rendir cuentas, dije. Se pasó las manos por el cabello. Un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón por el hombre del que me había enamorado. Ella solo estaba tratando de proteger a la familia. Todo lo que hizo. Lo hizo por nosotros, estaba protegiendo su poder, su control, su versión, de lo que debía ser la familia. Me ama, no lo dudo, pero el amor sin respeto es solo posesión. Y tu madre nunca aprendió la diferencia. Julien miró a nuestra hija dormida. Sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Puedo sostenerla? Vacilé, luego asentí. La levantó con el cuidado reverente de un hombre que no estaba seguro de tener otra oportunidad, acunándola contra su pecho mientras ella seguía durmiendo. Ajena al drama que la rodeaba. La amo tanto, susurró. Yo también los amo a ambas, lo sé. Pero el amor no es suficiente, Julien. Nunca lo fue. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo arreglo? Estudié su rostro, buscando algún signo del hombre que una vez me hizo creer en los cuentos de hadas. No puedes arreglar esto. Demasiado se ha roto. Demasiada confianza se ha perdido. Así que eso es todo. Hemos terminado. Nuestro matrimonio terminó porque no pudiste llevarte bien con mi madre. El viejo Julien todavía estaba allí, me di cuenta. Todavía minimizando, todavía perdiendo el punto. Todavía incapaz de ver la situación con claridad porque admitir la verdad significaría reconocer su propio papel en la destrucción. Nuestro matrimonio terminó porque cuando más te necesitaba, elegiste a ella, cuando estaba de parto, suplicando ayuda. Me dejaste fuera de mi propia casa y permitiste que tu madre jugara a ser doctora con la vida de nuestra hija. Estábamos tratando de ayudar, dijo él. Basta, le levanté la mano, de repente exhausta, por el patrón familiar de sus excusas. Solo basta. Ya no necesito que entiendas. Ya no necesito que valides mi experiencia ni que admitas que estabas equivocado. Solo necesito que nos dejes ir. Julien sostuvo a Florence durante otros 10 minutos, susurrando promesas que no podía cumplir, disculpas que llegaban demasiado tarde. Cuando finalmente me la devolvió, su rostro estaba empapado de lágrimas. Lucharé contra el acuerdo de custodia. Lucharé por mi hija, puedes intentarlo. Pero los tribunales verán la misma evidencia que todos los demás han visto. Leerán las entradas del diario de tu madre sobre cómo usó a Florence como arma contra mí. Escucharán el testimonio sobre la noche en que me impediste recibir atención médica mientras estaba de parto. Me levanté, señalando que nuestra conversación había terminado. Tomaste tu decisión, Julien. Ahora vive con ella. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo y me miró por última vez. Realmente te amé. Malini, lo dije suavemente, eso es lo que hace que esto sea tan triste. Después de que se fue, me senté con Florence en el apartamento silencioso y me permití llorar por la vida que pensé estábamos construyendo juntas. Los sueños que había tenido de envejecer con Julien, de criar a nuestros hijos en un hogar lleno de amor y risas. De ser parte de una familia que se elegía todos los días. Esos sueños estaban muertos ahora, asesinados por la manipulación de Dorothy, la debilidad de Julien y mi propia negativa a desaparecer silenciosamente en el trasfondo de su historia. Pero nuevos sueños ya estaban tomando forma, sueños de criar a mi hija en un hogar donde su voz sería escuchada y sus decisiones respetadas, sueños de enseñarle que el amor sin respeto no vale nada, que merecía algo mejor que una aceptación condicional, que tenía el poder de escribir su propia historia sin importar lo que otros esperaran. Sueños de libertad. Un año después, estaba en la cocina de nuestra nueva casa, un modesto bangaló artesanal a 3 estados del Imperio Santino. Viendo a Florence dar sus primeros pasos tentativos entre la mesa de café y el sofá. Vamos, cariño, la animé, agachándome con los brazos extendidos. Puedes hacerlo. Se tambaleó un momento, sus piernas regordetas inestables pero decididas. Y luego dio 3 orgullosos pasos antes de caer en mis brazos con una risita de alegría. Esa es mi niña valiente, susurré, cubriéndole la cara con besos mientras ella chillaba de risa. Los últimos meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y el complicado proceso de construir una nueva vida desde cero. El escándalo Santino había dominado los titulares durante semanas, con nuevas revelaciones casi diarias sobre los crímenes financieros de la familia y las tácticas de manipulación psicológica de Dorothy. Dorothy misma había sido sentenciada a 8 años de prisión federal. Julien recibió 5 años. Aunque era elegible para libertad condicional en 3 con buen comportamiento. Thomas cooperó con los investigadores a cambio de una sentencia más leve. 2 años, además de servicio comunitario y restitución. El negocio familiar se había disuelto. Sus activos fueron confiscados para devolver a los inversionistas defraudados y cubrir impuestos no pagados. La mansión se había vendido para cubrir honorarios legales y multas. La dinastía que Dorothy había pasado décadas construyendo estaba completamente destruida.
Pero nada de eso me importaba ya. Lo que importaba era la vida que Florence y yo habíamos construido juntas en nuestra pequeña casa. Con su cocina amarilla y soleada y la mecedora que mi abuela había hecho, lo que importaba era el jardín que estaba plantando en el patio trasero, el grupo de madres locales al que me había unido y el pequeño negocio de escritura freelance que había empezado para sostenernos. Lo que importaba era la libertad. Había recibido numerosas solicitudes de entrevistas de periodistas, cineastas de documentales y presentadores de programas de televisión que querían contar mi historia. La narrativa de la joven madre valiente, que había derribado una dinastía corrupta, resultaba fascinante para la televisión, pero rechacé todas esas ofertas. Esto ya no se trataba de venganza. No era cuestión de castigo ni de justicia, ni de demostrar un punto. Se trataba de sanar. Cada día, Florence y yo aprendíamos algo nuevo sobre la vida, sin la sombra de lo santino sobre nosotras. Cosas simples, como elegir nuestro propio desayuno sin preocuparnos por la opinión de Dorothy sobre la nutrición correcta. Cosas importantes como tomar decisiones basadas en lo que se sentía correcto, en lugar de lo que mantendría la paz. Ahora teníamos rutinas que nos pertenecían únicamente a nosotras. Paseos matutinos por el vecindario donde Florence parloteaba con los perros que pasaban y recogía hojas interesantes. Siestas por la tarde en la mecedora, mientras yo leía libros que había escogido simplemente porque me parecían interesantes. La hora del baño por la noche llena de salpicaduras y risas, sin que nadie nos apresurara para terminar. La casa se había convertido en un santuario de formas que nuestro antiguo hogar nunca había tenido. Cada habitación reflejaba decisiones que había tomado libremente, sin la intervención de un comité ni la aprobación de autoridades superiores. Las paredes estaban pintadas de colores que me encantaban. Los muebles eran cómodos, no impresionantes. El refrigerador estaba cubierto con los dibujos de Florence y fotos de nuestras aventuras, en lugar de retratos familiares formales y calendarios de obligaciones sociales. Era exactamente lo que había soñado durante aquellos meses oscuros en los que me sentía prisionera de mi propia vida. Mi abogada llamaba regularmente con actualizaciones sobre los procedimientos legales en curso. Hubo intentos de varios familiares Santino de impugnar el acuerdo de custodia, pero los propios planes documentados de Dorothy para usar a Florence como arma hicieron que esos esfuerzos fracasaran. Julien escribía cartas desde la prisión, largas y confusas disculpas que mostraban que finalmente comenzaba a comprender cuán profundamente su madre había manipulado nuestro matrimonio. Las leía, pero no respondía. Algunas heridas eran demasiado profundas para ser sanadas con palabras, y algunas relaciones demasiado dañadas para repararse. Pero esperaba que algún día, cuando él estuviera realmente libre de la influencia de Dorothy, pudiera convertirse en el tipo de padre que Florence merecía conocer. El timbre sonó justo cuando estaba acomodando a Florence para su siesta de la tarde. A través del ojo de la puerta, vi un rostro familiar que hizo que mi corazón latiera con una mezcla de alegría y aprensión. Mi hermana Emma estaba en el porche, sosteniendo una maleta y luciendo la sonrisa más grande que había visto en años. Mataline me envolvió en un abrazo fuerte en cuanto abrí la puerta. Dios mío. Mírate, te ves increíble. Te ves libre. Emma había sido la primera persona a la que llamé después de irme de Julien. La primera en saber que estaba a salvo y comenzando de nuevo. Pero esta era su primera visita a nuestro nuevo hogar. Su primera oportunidad de ver la vida que Florence y yo habíamos construido desde la nada. Mira este lugar maravilloso, recorriendo las pequeñas habitaciones con evidente deleite. Así que es exactamente lo que siempre dijiste que querías. Es exactamente lo que nunca supe que podía tener, corregí. Pasamos la tarde poniéndonos al día mientras Florence mostraba sus nuevas habilidades para caminar, y Emma se derretía ante cada hito del desarrollo que documentaba en el libro de bebé que Dorothy había criticado alguna vez como un sentimentalismo absurdo. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Emma mientras nos sentábamos en el porche trasero, viendo a Florence explorar el jardín mientras el sol de la tarde pintaba todo de dorado. No lo sé, admití por primera vez en mi vida adulta, tengo que descubrirlo sobre la marcha. Sin plan de 5 años, sin objetivos estratégicos, sin reuniones de comité para determinar el mejor camino a seguir, reí, recordando a la Malini que se había casado con Julien con un cronograma detallado para comprar la casa, tener hijos y avanzar en su carrera. Esa mujer había estado tan segura de que podía controlar su futuro, tomando las decisiones correctas y complaciendo a las personas correctas. No había planes más allá de asegurarse de que Florence creciera sabiendo que era amada exactamente por lo que era. Eso es un plan bastante bueno, dijo Emma en voz baja, esa noche, después de que Emma se marchara a su hotel y Florence estuviera dormida en su cuna. Me senté en la mecedora de mi abuela y me permití pensar en el futuro por primera vez en meses.
Habría desafíos por delante. La maternidad en solitario era difícil, incluso sin las complicaciones de un divorcio altamente publicitado y un copadre en prisión. El dinero sería escaso hasta que mi negocio creciera. Florence tendría preguntas sobre su padre y su abuela, que tendría que responder con honestidad, pero de manera apropiada para su edad, pero también habría posibilidades que nunca había imaginado cuando estaba atrapada en la red de expectativas y obligaciones de los Santino. Florence podría crecer en cualquier lugar donde quisiéramos vivir. Podría perseguir cualquier interés que captara su atención. Podría hacer lo que quisiera, sin el peso del legado familiar dictando sus decisiones. Lo más importante, crecería sabiendo que su voz importaba, que sus opiniones eran valoradas, que el amor sin respeto no era amor en absoluto y que merecía algo mejor que la aceptación condicional de cualquier persona en su vida. Mientras me mecían en la silla que había sostenido a 3 generaciones de mujeres fuertes, hice la misma promesa que había susurrado a mi hija por nacer durante esas noches oscuras cuando me di cuenta por primera vez de que estaba atrapada. Siempre la elegiría. Siempre la protegería. Siempre me aseguraría de que supiera que era suficiente exactamente tal como era. La casa se asentaba a nuestro alrededor con pequeños crujidos y ruidos. Los sonidos de un hogar que realmente era. Nuestro de afuera, el vecindario estaba tranquilo, excepto por el lejano sonido de niños jugando y perros ladrando. La sinfonía ordinaria de personas ordinarias viviendo vidas ordinarias y hermosas. Por primera vez desde que dije sí acepto a Julien Santino, me sentí genuinamente en paz. Dorothy había estado equivocada en tantas cosas, pero tenía razón en una. Algunos lazos no podían romperse, sin importar qué. El lazo entre una madre y una hija que se eligen mutuamente cada día era inquebrantable. Y ese era el único legado familiar que importaba. La carta llegó un miércoles por la mañana de marzo, entregada por correo certificado a la dirección, que había mantenido cuidadosamente privada durante 5 años. Florence estaba en el jardín de infantes. Yo trabajaba en un artículo freelance sobre jardinería urbana y el sol de primavera se filtraba por las ventanas de la cocina de nuestra pequeña casa. La dirección de retorno hizo que mis manos temblaran. Institución Correccional Federal Danbury. La prisión de Dorothy casi la tiro sin leerla. Casi. Pero la curiosidad ganó. Como siempre, abrí el sobre con la misma precisión cuidadosa que Dorothy había usado una vez para todo en su vida perfectamente controlada. Querida Malini, supongo que te sorprende recibir noticias mías. Supongo que preferirías no volver a saber de mí jamás. Lo entiendo y lo respeto, pero tengo cosas que necesito decir antes de morir. Sí, estoy muriendo. Cáncer de páncreas diagnosticado hace 3 meses. Los médicos me dan como máximo 6 meses. Estoy segura de que esa noticia no te causa tristeza y no lo espero. He tenido 5 años para pensar en lo que pasó entre nosotras, en las decisiones que tomé y el daño que causé. 5 años para entender en qué me convertí y por qué. La prisión tiene una manera de despojarte de todo lo que no importa hasta que lo único que queda es la verdad. La verdad es que tenía terror de perder a Julien. No solo contigo, sino con cualquiera que pudiera interponerse entre nosotras. Después de que Richard murió, Julien, siendo el primer hijo, era todo lo que me quedaba de la vida que había construido, de la identidad que había creado para mí misma. No podía soportar la idea de compartirlo, de ser menos importante a sus ojos que alguien más. Me decía a mí misma que lo estaba protegiendo. Me decía que estaba preservando a la familia. Me decía que lo que tú veías como control era en realidad amor. Pero estaba mintiendo, Malini, a ti, a Julien y, sobre todo, a mí misma. Lo que hice no fue amor, fue posesión. Era miedo disfrazado de preocupación maternal y lealtad familiar. Eran las acciones de una mujer que confundía ser necesitada con ser amada, que creía que controlar a las personas era lo mismo que cuidarlas. Destruí el matrimonio de mi hijo porque no podía soportar la idea de que pudiera amar a alguien más de lo que me amaba a mí. Interferí en el nacimiento de mi nieta porque no podía aceptar que tú eras su madre, no yo. Documenté planes para quitarte a tu hija porque creía en mi razonamiento distorsionado. ¿Qué estaría mejor sin la madre que realmente la amaba? Me equivoqué en todo. Julien me visita una vez al mes. Ha cambiado, Malini. La prisión lo cambió, pero más que eso, perderte a ti y a Florence lo cambió. Habla de ustedes constantemente, no con ira o resentimiento, sino con el tipo de dolor que viene de saber que has perdido algo precioso por tu propia estupidez. Saldrá el próximo año. Ya está haciendo planes para reconstruir su vida. Y esos planes no incluyen intentar recuperarte ni luchar por la custodia de Florence. Sabe que perdió el derecho a ambos cuando me eligió a mí sobre su familia, pero pregunta por ella constantemente.
Conserva cada foto que le enviaste al abogado, cada reporte escolar, cada actualización sobre su vida. Ha creado un álbum de la hija que nunca conoció realmente, y lo lee como otras personas leen textos religiosos. No te escribo para pedir que lo perdones. No te escribo para pedir que me perdones a mí. Te escribo para decirte que tenías razón, en todo, y para pedirte que, por favor, algún día, cuando Florence sea lo suficientemente mayor para entender, le digas que su abuela fue una tonta que la amó lo suficiente como para morir sabiendo que estaba mejor sin mí. Ganaste, Malini, completamente y por completo. Salvaste a tu hija de convertirse en otra Dorothy. Otra mujer que confunde control con amor y posesión con cuidado. Le diste algo que yo nunca le di a mis hijos, el conocimiento de que es amada por lo que es, no por lo que podría ser moldeada. Ese es el mayor regalo que cualquier madre puede darle a su hija. Estoy orgullosa de ti por eso. Sé que mi orgullo no significa nada para ti. Pero necesitaba decirlo de todos modos. Cuida de nuestra niña. Manténla segura. Manténla libre. Dorothy pide. Hay un fondo fiduciario que se estableció para Florence antes de que estallara el escándalo. Sobrevivió a las incautaciones de activos porque estaba a su nombre únicamente. La información de la cuenta está adjunta. Debería ser suficiente para pagar su educación universitaria y darle un buen comienzo en la vida. Es lo único que puedo hacer por ella ahora y lo único que queda de la fortuna Santino que no se construyó sobre mentiras. Leí la carta 4 veces. Mis emociones pasaban de la ira a la tristeza y finalmente a una especie de alivio agotado. Dorothy estaba muriendo y sabía que había estado equivocada. Julian saldría de prisión y no planeaba interrumpir nuestras vidas. La pesadilla que había comenzado hace 7 años finalmente había terminado de verdad. La información del fondo fiduciario era legítima. Llamé al banco para verificarlo, $2 millones reservados para el futuro de Florence por una abuela que había comprendido demasiado tarde que amar significaba dejar ir. De esa tarde recogía Florence de la escuela y la observé correr por el patio hacia mí, su cabello oscuro al viento y su rostro iluminado de alegría. Se lanzó a mis brazos con la completa confianza de una niña que nunca dudó de que era querida, amada y valorada. Mamá, ¿adivina qué aprendimos hoy? ¿Qué, cariño? Los árboles genealógicos. La señora Peterson dice que cada familia es diferente y eso es lo que las hace especiales. Sara tiene 2 mamás, Tommy vive con su abuelo y yo tengo a la mejor mamá del mundo. Me abrazó con fuerza y respiré el aroma de tierra del patio de recreo y de su shampoo de fresa. Mezcla de infancia e inocencia y todas las posibilidades que le esperaban a esta valiente niña que crecería libre. Tú también eres bastante especial. Florence Rose. Él dijo ella con la absoluta confianza de una niña de 6 años que nunca le dijeron que no era suficiente. La señora Peterson dice que mañana vamos a dibujar nuestros árboles genealógicos. ¿Me ayudas esta noche? Por supuesto. Aquella noche, nos sentamos en la mesa de la cocina con lápices de colores y cartulina, creando la versión del árbol genealógico de Florence. Era sencillo y hermoso. Solo nosotras dos. Más la tía Emma con su esposo y su bebé recién nacido. Más Ruby, que se había convertido en una especie de abuela para Florence, y nuestros vecinos, los Johnson, que nos ayudaban con el cuidado de la niña y compartían con nosotros los vegetales de su jardín. ¿Y papá?, preguntó Florence, deteniéndose con su lápiz verde a medio camino del papel. Sabía que tenía un padre. Le había mostrado fotos y le había contado historias apropiadas para su edad sobre Julian, siempre enfatizando que la amaba mucho, pero que no podía estar con nosotras en ese momento. Aceptó esta explicación con la practicidad de los niños, adaptándose a la realidad que se les da. Puedes ponerlo si quieres, le dije. Ella lo pensó seriamente y luego dibujó una pequeña figura de palitos en el borde del papel. Está lejos, pero tal vez algún día pueda venir de visita. Tal vez algún día da en ti. No preguntó por los abuelos porque en su mundo, Ruby llenaba ese rol a la perfección. Dorothy y Richard Santino eran solo nombres de historias, no más reales para ella que personajes de un libro. Y así era exactamente como yo quería que fuera, después de que Florence se durmió. Me senté en la mecedora de mi abuela y leí la carta de Dorothy una vez más. Luego salí a nuestro pequeño patio trasero, donde el jardín que había plantado hace 5 años florecía ahora con vegetales y flores que había elegido simplemente porque eran hermosos. Encendí un fósforo y vi cómo la carta de Dorothy se convertía en cenizas flotando en la brisa primaveral. Algunos finales, me di cuenta, eran en realidad comienzos. Y algunas victorias valían cada batalla que se necesitó para ganarlas dentro. Florence dormía plácidamente en su cama, rodeada de libros, juguetes y dibujos de nuestra pequeña familia. Mañana despertaría sabiendo que era amada, sabiendo que estaba segura, sabiendo que tenía el poder de elegir su propio camino en la vida.
Dorothy había tenido razón en una cosa. Ese era el mayor regalo que cualquier madre podía darle a su hija. Y era un regalo que seguiría dando generación tras generación, mucho después de que el nombre Santino fuera olvidado. Y el precio de la libertad era solo la historia que a veces contábamos sobre aquella mujer valiente que se negó a desaparecer silenciosamente entre las expectativas de otros. La mujer que eligió el amor por encima de la lealtad, la verdad por encima de la paz y el futuro de su hija por encima de su propio pasado. La mujer que aprendió que, a veces, lo más amoroso que se puede hacer es alejarse. Y que, a veces, alejarse es la manera de ganar todo lo que realmente importa.